Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenos días con todos. El aula 23. ¿Cómo están? Algunos me han escrito ya por ahí. Buenos días. Vamos a iniciar entonces el desarrollo de la semana número. Nos toca ahora la semana número. A ver si me pueden corroborar si se escucha bien, jóvenes, por favor, para iniciar. El audio sobre todo, que es importante. Brian, muy buenos días ahí. Gracias. ¿Se está viendo el material también, chicos? A ver, para una segunda parte, una segunda preguntita para ustedes. ¿Sí? ¿También? Muy bien, gracias. Entonces, vamos a iniciar el desarrollo de la semana número 8. Esta vez, el tema de hoy, chicos, es un tema amplio, sobre todo en el caso de geografía, porque vamos a ver, ustedes están viendo el título, hidrografía. ¿No? Y dentro de ese sistema hidrográfico vamos a tomar el tema Perú. Y dentro del sistema Perú vamos a ver vertientes hidrográficas, vamos a estar hablando del mar peruano, vamos a hablar de la corriente peruana, ¿no? Y ya, bueno, eso lo mencionamos en cierta manera cuando vimos como factores de modificación, sobre todo del clima en la costa, ¿no? Centro-sur, la cuenca, que es una cuenca, qué cosa es gestión de riesgo, manejo de cuenca, ¿no? Los glaciales y su importancia, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser el tema que vamos a desarrollar ahí y vamos a empezar sobre todo rápido. ¿Qué vamos a ver la primera parte? Vamos a ver nociones básicas que hay que conocer. Sin esto, de repente no vamos a entender algunos puntos y esto es necesario. La diferencia entre hidrografía e hidrósfera. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver que la hidrografía es la ciencia que va a estudiar la descripción de todas las aguas que existen, ¿en dónde? Sobre todo estas aguas que existen en la superficie continental. ¿Cuáles son? Que estamos directamente expuestas o están visibles para nosotros, ¿no? Ríos, lagos, presas. Entonces, hidro, agua, grafía, estudio. Hablamos de la ciencia que se encarga de la descripción de las aguas en todas las zonas de la superficie continental, ¿no? Entonces ven dónde se localizan, ven sus condiciones fisiográficas, régimen, el aprovechamiento que tienen estas aguas. De eso se encarga la hidrografía. Profesora, y la hidrosfera también es hidro, es agua, pero no olvidemos que es un subsistema de la Tierra. Profesora, ¿cómo? Porque tenemos ahí, ¿te acuerdas, no? Litosfera, atmósfera, hidrósfera. Entonces, es uno de estos tres subsistemas de la Tierra. Vamos a ver que la parte líquida la conforma la hidrósfera, ¿no? Compuesto por mares, océanos, ríos, lagos, corrientes de agua y todo elemento líquido que nosotros podamos, en este caso, entender y, en este caso, establecer dentro de este elemento conocido como el elemento tierra. ¿Ya? Entonces, uno es el subsistema, hidrósfera, y otro es la ciencia que estudia estas aguas. Ahora, estas aguas, ¿cómo están distribuidas? Fíjense, tenemos un 97%, ¿dónde está? Este 97% está en la masa, sobre todo en la masa oceánica. Lo representan las aguas saladas, hablamos de los océanos. Ese 97%, jóvenes, donde vamos a ver la proporción de los océanos en el mundo, la distribución, el océano Pacífico, el más extenso, el Atlántico, el Índico, el Ártico y Antártico, ¿no? Entonces vamos a tener esa distribución de agua salada en un por ciento y es alto el porcentaje, ¿no? Y dentro de ese, para completar el 100% que faltaría, estamos hablando de este 3%. ¿Quién lo tiene? Pues lo tienen las aguas dulces, ¿ya? Profesora, ¿por qué puso ahí 100%? Porque si las aguas dulces representan este 3% en el planeta y nosotros, los seres vivos, dependemos de esa agua dulce, desarrolla, beneficia la vida. Entonces, este 3% va a representar un 100%, ¿ya? Entonces va a representar ese 100%. Imagínense el total de las aguas dulces, que es el 3%, entonces lo ponemos como si fuera el total, ¿no? El
en este caso el 3%. Entonces, ¿dónde hay más agua dulce en el planeta? Chicos, ¿alguien sabe dónde tenemos más agua dulce en el planeta? A ver, ¿dónde estará mayormente distribuida? Y si hablamos de porcentaje, fíjense, hablamos del 69%. ¿Dónde están? Están en los glaciares y zonas polares, ¿no? Pregunto, ¿tú tienes acceso a este tipo de agua? Porque es agua dulce, ¿ah? Entonces hay un 69% de las aguas dulces que están en el planeta están en la zona de los glaciares y las zonas polares. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿tú tendrás acceso a este tipo de aguas? A ver, dígame. ¿Tienes acceso a este tipo de agua? Díganme, chicos, sí o no. ¿Tendremos acceso, a ver, a este tipo de agua? Vamos a ver, respondemos. A ver, chicos, ¿qué dicen? ¿Tendrás acceso a este tipo de agua dulce que están en los glaciales y en las zonas polares? ¿Habrá acceso de estas aguas? Directamente las tendremos. ¿Qué respondes? A ver, vamos respondiendo. ¿Qué ustedes responderían? ¿Tenemos o no tenemos acceso a las aguas? Directamente no. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no tendrías acceso, profesora? Pero acá hay agua dulce, yo puedo conservarla, puedo en este caso hacer uso de ella, pero hay un problema, ¿no? Porque estas aguas no están directamente para su consumo, están congeladas, ¿ya? Entonces ahí viene pues este porcentaje de grandes proporciones de agua dulce, ¿no? Están congeladas. En otras palabras, hablamos de aguas criogénicas, ¿ya? Estas aguas criogénicas en el planeta, o sea, están en estado sólido, representan un 69%. Ahora, el 30% están en, en los mantos freáticos, que quiere decir bajo el de los suelos. Hablamos de, por ejemplo, ¿no? Estas zonas de aguas subterráneas, un 30%. Ahora, ¿qué tenemos más acceso nosotros? Tenemos ríos, lagos, el vapor de agua presente en la zona atmosférica y eso solamente representa un 1%. ¿Ya? Hablamos de una representación de un 1%. Y vamos a tener por ejemplo, el lago Cráter, ¿no? Este que está en Estados Unidos, por ejemplo, tiene esa forma de cráter, por eso la denominación también. Este tipo de aguas, chicos, representa un 1%. Entonces uno se pone a pensar, profesora, es lo que menos hay y es lo que más nosotros consumimos en cuestión de aguas dulces directamente, ¿no? Para el consumo de la población humana. Así es. Y representa un 1%. Pero no es así tan de repente extremo como lo queremos ver, es cuestión de hacer uso racional de este recurso importante. ¿Por qué decimos eso? Porque fíjense ustedes que esto representa un 1%, ¿ya? Representa un 1%, estamos hablando de este tipo de aguas. Los lagos, fíjense cómo están los lagos, están empozados, ¿ya? Generalmente no tienen movimiento, estas aguas se conocen como aguas lénticas, ¿no? Y los ríos, ¿ya? Sí tienen movimiento, es correntía, recorren la superficie. Aguas lóticas, por ejemplo, tienden a generar esas características. Lóticas, lénticas, por ejemplo, dentro de esta distribución, ¿ya? Pongo este tipo de aguas porque no les vaya a venir de repente, ¿ya? Chicos, no les vaya a venir sobre todo un término adicional donde ustedes no puedan de repente, en este caso, ¿qué significa, no? Entonces vienen de esto. Lóticas, aquellas que están en posadas, ¿ya? Lagos, por ejemplo. Lénticas, aquellas que tienen recorrido, por ejemplo, están los ríos, ¿ok? Ahora, entonces uno dice, profesor, es lo que menos hay y deberíamos conservar. Es verdad, pero la proporción, fíjense, ¿cuáles son los ríos de mayor, en este caso, si nosotros tenemos a destacar los ríos, por ejemplo, más caudalosos, los más importantes de cada continente, ¿no? Vamos ahí, por ejemplo, a destacar.
¿ya? Por ejemplo, el Gran Amazonas, ¿no? Que forma la cuenca más extensa del planeta. El segundo, el río Nilo, por ejemplo, ¿no? El río La Plata en Sudamérica, Mississippi en América del Norte. Tenemos el Yangtze-Kiang en la zona de Asia. Tenemos el río Volga, el río Danubio, por ejemplo, en Europa. Tenemos, fíjense, un sistema fluvial importante en el planeta que abarca otros sistemas también fluviales, ¿no? Entonces, esa cantidad de agua, fíjense que representan 1% en el planeta, ¿no? Y conjuntamente con los lagos. ¿Y te imaginas un 30% bajo en la superficie? Entonces hay mayor proporción de agua dulce, profesora, bajo el nivel de los suelos de la superficie, es verdad. Hay mayor, es un 30%, la proporción es mayor, pero no es de fácil acceso, pues. Para nosotros acceder a este tipo de aguas tendríamos que invertir mucho, ¿no? Generaría mucha inversión económica para nosotros tener acceso a este tipo de aguas. Entonces, esta agua que tú sacas de la parte interna, entonces no sería tan accesible, ¿no? Tan barata para ti, entre comillas, como lo que sacas de los lagos, de los ríos, que es más accesible a ti. En cambio, de las aguas subterráneas hay un proceso, ¿verdad?, de extracción y obvio que ese tipo de aguas estará no apta para todos, para su consumo. ¿Por qué? Porque, chicos, más que nada, ¿no? El costo que va a tener sacar esa agua al exterior para tu consumo pues no va a ser nada barato, ¿no? Entonces ahí viene pues el hecho que podamos nosotros, estas aguas que están en la parte externa, directamente con nosotros podamos tener acceso y sobre todo pues hacer uso racional de este tipo de aguas, ¿no? Es importante. Ahí está la distribución, chicos. Muy bien, vamos a ver lo que vendría a ser las vertientes hidrográficas. Vamos a partir de acá a ver 3 vertientes hidrográficas importantes. Zonas, la vertiente del Pacífico y también la del Titicaca, ¿ya? 3 vertientes que en su conjunto están conformando este sistema hidrográfico del Perú, ¿no? Y estamos teniendo, pues, sistemas importantes, fluviales importantes. La idea es no generar, pues, hacer no uso racional de estos recursos que tenemos. Y vamos a ver la distribución de esto también. Profesora, de frente nos vamos a las vertientes. No, primero vamos a ver las nociones generales, los conceptos básicos que hay que manejar cuando nosotros hablamos de vertientes hidrográficas, ¿ya? Vamos, ¿qué vendría a ser una vertiente hidrográfica? ¿No? Dice ahí un conjunto de unidades hidrográficas cuyos ríos drenan a un punto común o que desembocan en un mismo mar, en ocasiones en un mismo lago. Profesora, no entendí. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá vamos a poner un ejemplo. Acá está un sistema, ya, un sistema de cordilleras, montañas. Fíjense la naciente de un río. Este río que tiene afluentes, efluentes que vienen de otras zonas también. Hay otras zonas de nacimiento, pero vamos a destacar, sobre todo acá, que este río tiene una naciente, ¿no? Una naciente y una desembocadura. Empezamos por ahí, ¿no? Tiene una naciente y tiene una desembocadura, ¿ya? Tiene una desembocadura, o sea, tiene una longitud, tiene un curso. Muy bien, acá está. Perfecto. Entonces, profesora, tiene su naciente y tiene su desembocadura. Así es. Ahora, si tú te das cuenta, hay una divisoria de aguas a lo que se atribuye a la cordillera o también se le conoce como Divortium Aquarium. ¿Ya? Esto más que nada en el término latín. ¿Por qué? Porque divide estas superficies de zonas fluviales con otras, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Por el otro lado de esta zona de la cordillera también hay naciente de ríos, ¿no? ¿No? Y en este caso van a desembocar, por ejemplo, en un lago, ¿no? Ahora, en cambio, este río está desembocando ¿dónde? En el mar, ¿ya? Y tiene una cierta extensión, fíjense, ¿ya? Este sistema de río tiene una cierta extensión que conforma
que va a conformar pues sus afluentes, efluentes respectivamente, ¿ya? A esto nosotros lo vamos a denominar una unidad hidrográfica, ¿ya? Por ejemplo, la unidad hidrográfica del río Rímac, ¿no? El río Rímac tiene sus afluentes, por ejemplo, el río Santa Eulalia, el río Blanco, tiene sus afluentes. Muy cerca del río Lurín, por ejemplo, ¿no? Profesora, también el río Lurín es otra unidad hidrográfica. Muy bien. Por ahí el río Chillón también, ¿no? Unidad, en este caso, hidrográfica, ¿no? Más arriba el río, en este caso, Chancay, el río Huang, etcétera, ¿no? Es otra unidad. Entonces, fíjense, es un conjunto de unidad, estas unidades hidrográficas, todas ellas, ¿ya? Todas estas unidades hidrográficas tienen un colector principal, un colector común, o sea, ¿dónde están drenando sus aguas? En el mar, ¿ya? Están drenando en el mar. Todas ellas están drenando, cada una de estas unidades hidrográficas está drenando en el mar. Y finalmente, ¿dónde lo drenan? Pues en el océano Pacífico. Entonces, cuando tú tienes esto, un conjunto de unidades hidrográficas que están drenando a un colector común, entonces, ¿qué estamos formando? Todas ellas, ¿no? Tienen esa característica, están formando una vertiente hidrográfica, ¿ya? Están formando lo que es una vertiente hidrográfica. Si estos ríos desembocan en el Océano Pacífico, entonces, ¿cómo se llama esa vertiente? Hablamos de la vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿no? Y todos los ríos que desembocan a lo largo del Océano Pacífico estamos conformando esta unidad hidrográfica, vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿no? Ahí tienes la zona, imagínense, no solamente es la vertiente hidrográfica que tienes en Sudamérica, ¿ah? O sea, no solamente el Perú tiene vertiente del Pacífico, está Ecuador, Colombia, Centroamérica, América del Norte, todo, pero esa, claro, por ejemplo, el río Yangtze-Kiang en China, jóvenes desemboca en el Pacífico, forma parte de la vertiente del Pacífico. Todo aquel río que tiende a desembocar, ¿no? En este sector del Pacífico. Y lo conocemos, estos ríos, que nombre, ¿cómo se denominan? Unidades hidrográficas, ¿ya? Entonces, ¿y qué son unidades hidrográficas? Pues bueno, espacios limitados por línea de divisorias de agua. Vamos a ver este gráfico nuevamente, donde tenemos ahí el colector principal, tenemos acá el río principal, ¿no? Que está desembocando fuera del continente en el mar, por ejemplo, ¿no? Tiene una naciente y tiene una desembocadura. Y fíjense, esta unidad hidrográfica está formado por cuencas, ¿ya? Cuenca, una subcuenca, otra subcuenca, que son ríos que están alimentando las aguas de este río principal. Fíjense, y finalmente cada una de estas cuencas está aportando agua para que se forje este río principal. Ahí está generándose, ¿no? Establecer territorialmente un espacio a través de divisoria de aguas, o sea, está siendo dividido, establecido, limitado por divisoria de agua. ¿Qué son las divisorias de aguas? Son las cordilleras, ¿ya? Entonces están establecidas por cordilleras. Entonces, profesora, entonces una unidad hidrográfica es un conjunto de cuencas. Miren, las unidades hidrográficas también ya tienden a denominarse cuencas, ya, por ejemplo, la unidad hidrográfica del Rímac, la cuenca del Rímac, ya. Lo denominan de esa manera para poder entenderlo mejor. Pero si te das cuenta, estas unidades hidrográficas tienden a denominarse así porque están involucradas por cuencas internas, ¿ya? Profesora, entonces, ¿una cuenca qué es? Una cuenca es esto, miren, una cuenca es esto, un río, divisoria de aguas, ¿ya? Naciente, ¿ya? Y desembocadura, fíjense, y comprende un espacio en este caso, territorial. Esto es una cuenca, ¿ya? Entonces ahí podemos decir nosotros la cuenca del Rímac, ¿no? Ah, profesora, cuenca se utiliza más que nada para administrar el territorio, el espacio, ¿no? A través de este río.
¿ya? Pero también se le conoce como unidad hidrográfica. Pero cuando ya hablamos de unidad hidrográfica, ¿qué quiere decir? Que esta unidad hidrográfica está compuesta por otras cuencas menores, más chiquitas, ¿no? Por ejemplo, acá está el río Blanco, el río Santa Eulalia, que son cuencas que están alimentando al río Rima, conformando la unidad hidrográfica. Es por eso que algunos, de repente vas a escuchar por ahí, hablan que una unidad hidrográfica es lo mismo que cuenca, profesora. Sí, ya solo que la unidad hidrográfica es más compleja, ¿no? Tiene más sistemas fluviales, ¿ya? Que finalmente dan a un río principal, ¿no? Y el término se utiliza más para la administración del espacio del territorio, ¿ok? Muy bien. Ahora, entonces, jóvenes, ahí tenemos estas unidades hidrográficas. Si tienden a desembocar en un elemento colector común, están formando una vertiente. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? El río, ¿no? Aguas, profesora, lóticas. Claro que sí, tiene correntía, generan recorrido, ¿ya? Corriente natural de agua continua que desemboca en otra similar, o sea, su desembocadura puede ser en otro río, puede ser en un lago o un mar. Los términos que vamos a tener en este caso a denominar sus partes, ¿no? Está la naciente, donde nace el río, ¿ya? La desembocadura, donde finalmente desagua, ¿no? Vierte sus aguas, donde termina su recorrido. Puede ser en un lago, puede ser en otro río, puede ser en el mar. El curso es la longitud del río, el caudal, el volumen que trae, la cantidad de agua que tiene el río, ¿ya? El cauce es el cauce o lecho, se conoce, por donde discurren las aguas de un río, y el régimen es la variabilidad del, en este caso, volumen de agua, ¿ya? Entonces, jóvenes, miren, acá, esto es un gráfico, esto es mío, esto no está en tu boletín, ¿ya? Para poder entender algunos términos que acabamos de mencionar. Por ejemplo, tienes ahí origen de las aguas de un río. Entonces uno se pregunta, profesora, ¿dónde se originan las aguas de un río? Entonces, ¿dónde se originan? Tienen origen glacial, tienen origen, profesora, por los glaciales se descongelan, así es, de las zonas altas a las partes bajas. Tienen origen niveo, tienen origen pluvial, que se insertan este caso bajo la superficie de estas aguas y finalmente dan el nacimiento a los ríos, en algunos casos, ¿no? A través de las lluvias. Puede tener una naciente fluvial, que quiere decir que este río puede nacer de otro río, ¿verdad? O lacustre, que quiere decir que nace de un lago, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos el río Desaguadero, por ejemplo, ¿no? Que es un río que nace del lago Titicaca, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay estas formas también, ¿ya? Entonces, las aguas de un río, ¿qué tienen? ¿Cómo se originan? ¿Dónde se originan y qué origen tienen? Ahí tienen lacustre, glacial, niveo, pluvial y fluvial. Desde la naciente, desde que nace hasta que desemboca, fíjate, hay un trayecto. ¿Ya? Acá hay un trayecto del río, ¿no? Desde que nace hasta que desemboca. ¿Cómo se llama ese trayecto, profesora? Es la longitud del río, ¿verdad? Claro que sí, ¿no? Este trayecto, a ver, ¿cómo se denomina? Estamos hablando de un curso, ¿no? La distancia que hay entre la naciente y la desembocadura. Ese es el curso. Ahora, este curso, ¿ya? Está delimitado. Tenemos el curso alto, el curso medio y el curso bajo, ¿no? O también decimos curso alto o superior, curso medio, curso bajo o inferior, ¿ya? Lo vamos a ver acá y está delimitado en kilómetros, ¿no? Nos vamos a ver la longitud de un río. A ver, ¿cuál es el río de mayor longitud en el mundo? A ver, si nosotros hablamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Su curso, ¿no? El que tiene mayor curso en el mundo, podríamos decir también, claro, porque hablamos de la longitud. A ver, chicos, ¿cuál será el río de mayor longitud en el mundo? ¿Y cuál sería tu respuesta? ¿Ya? A ver, ¿cuál sería tu respuesta si hablamos, en este caso, cuál sería el río de mayor longitud en el mundo? Jans dice el Nilo. Y Yulisa dice el Amazonas, profesora. Correcto.
¿ya? Es el Amazonas. ¿Y la naciente del Amazonas dónde está? A ver, ¿dónde nace el Amazonas, chicos? ¿En Perú, en Bolivia, en Ecuador o en Brasil? ¿Cuál de estos países nace el Amazonas? Mira que es una pregunta sencilla de cultura general. A ver, ¿dónde nace el Amazonas? ¿Dónde tiene su origen? ¿No? Y la respuesta, me pone Yulisa, a ver, los demás, a ver qué dicen, chicos, ¿dónde nace el Amazonas? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿dónde tenemos la naciente del Amazonas? Origina el Amazonas en sus aguas maravillosas. ¿Qué responden ustedes? Samuel me dice, en este caso, Perú, ¿ya? Claro, a ver, ¿es peruano el Amazonas? Claro, nace en el Perú, chicos. ¿En qué departamento nace el Amazonas? A ver, ¿en qué departamento nace el Amazonas? ¿Alguien sabe? ¿En qué departamento del Perú está naciendo el Amazonas, chicos? A ver, ¿dónde estamos? Ya, el aula 23. A ver, ¿en qué departamento nace el Amazonas? Cultura general, ¿ah? Para ustedes. ¿Cuál será tu respuesta? A ver, chicos, a ver cómo están, dónde están, a ver, ¿dónde está naciendo? ¿En qué departamento? A ver, ¿nadie? ¿Nadie? Uy, qué terrible. A ver, ¿en qué departamento está naciendo el río Amazonas en el Perú? A ver, por ahí Yulisa me pone profesora en Arequipa. Sí, correcto, Yulisa. A ver, no sé qué pasa con los demás. A ponerse las pilas, voy a seguir preguntando. ¿Ya? Es verdad, la naciente la tenemos en Arequipa. ¿Qué significa? Si la naciente está en Arequipa, tenemos que buscar el lugar donde se genera el primer vestigio de agua del Amazonas. Y ahí empezamos, ¿no? La confluencia finalmente y desemboca este gran río, esta gran cuenca, este gran sistema fluvial en la zona de la vertiente del Atlántico, ¿no? Y sabemos que la desembocadura que tiene un río lo hace de dos maneras. Puede ser en delta, cuando se abre en varias ramales, ¿va? Y estuario, cuando solamente se abre en una ramal, ¿no? Ahí tenemos esa diferencia. Muy bien. Entonces, vamos a ver que vamos a definir, ¿ya? Dos sectores importantes que ustedes tienen que recordar. Ojo, la naciente, donde nace el río, se conoce como el curso alto, ¿ya? Este vendría a ser el curso alto. ¿Qué quiere decir? En la parte alta de la naciente de estos ríos, generalmente son torrentosos, erosivos, ¿ya? Vienen en caída, dicen que tienen aguas jóvenes, fuertes, ¿no? Entonces erosionan todo lo que tocan, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, en las zonas de los cursos altos, en algunos ríos se están formando cañones, se están formando pongos, por ejemplo, en las zonas más altas. En las zonas medias ya están estableciendo qué cosa, acarrear estos sedimentos, ¿no? En las zonas medias se está desarrollando pues agricultura, está presente los valles, por ejemplo, y en las zonas ya bajas, o sea, este es su curso bajo o inferior, ¿qué pasa con el río? El río ya no es tan erosivo, tiende a ser en algunos ríos, ¿ah? El caso de Rímac no tiene esta característica, solamente que en su curso medio bajo desemboca o tiende a depositar nutrientes en forma de cono, ¿no? O abanico, ¿no? Por eso la denominación de cono deyectivo, ¿no? Pero algunos casos tenemos también los ríos amazónicos, por ejemplo, en su curso bajo. ¿Qué pasa en su curso bajo? Estos ríos son más lentos, tienen más volumen de agua, acarrean más sedimentos, tienden a ser navegables, ¿ya? Sobre todo en los ríos amazónicos. Vamos a ver esa diferencia. Muy bien, tenemos ahí el cauce. ¿Qué vendría a ser el cauce? Cavidad por donde discurren las aguas de un río, o también conocido como lecho, ¿ya? Ahora, ¿varía o no varía el caudal de las aguas de un río? Tiende a variar, ¿ya? Tenemos ahí de dos maneras, se conoce como el régimen. Entonces, cuando varía ese caudal, a veces crece mucho, a veces desciende también extremadamente, se conoce como régimen regular cuando es continuo el caudal durante un año, y irregular cuando varía drásticamente, ¿ya? Por ejemplo, tenemos, profesores, ¿qué sería el caudal? El volumen de agua medido, en este caso, cómo se comporta en metros cúbicos. Cuando tenemos un régimen irregular,
¿qué va a pasar? Va a pasar esto, ¿ya? Lo que se conoce como la época de crecida, ¿ya? Y la época de estiaje. ¿Qué significa la época de crecida? Cuando el río tiende, en épocas de lluvia sobre todo, ¿ya? Tiende a elevarse a su máximo nivel, ¿no? Sobre todo en su caudal tiende a elevarse a su máximo nivel. ¿Qué significa estiaje? El río, el caudal del río tiende a descender a su máximo nivel. O sea, el descenso a su máximo nivel se conoce como estiaje, o sea, el descenso. Y el ascenso se conoce como crecida, ¿ya? Chicos, el río Rímac, ¿ya? ¿Es de régimen regular o irregular? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué será el río Rímac? ¿De régimen regular o irregular? Jóvenes, si no me responden, voy a comenzar a preguntar, ¿ya? A cada uno de ustedes. A ver, ¿cómo vamos? Vamos. A ver, ¿qué será el río Rímac? Entonces, ¿tendrá un régimen regular o irregular? ¿Qué significa? ¿Hay agua todo el año o no hay agua todo el año en el río Rímac, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Tiene un régimen, sobre todo, irregular. Muy bien, ¿ya? James ahí, en este caso Analay, ¿no? Marilyn también. Me dicen, profesora, entonces, ¿qué quiere decir? Si tiene un régimen irregular, entonces no hay volumen completo, promedio todo el año. Entonces, este río va a tener épocas de crecida y este río, Rímac, va a tener épocas de estiaje, ¿no? Generalmente las épocas de crecida, ¿cuándo son? Cuando hay lluvias. Chicos, ¿en qué meses serían estas lluvias? A ver, ¿qué meses serían estas lluvias? A ver, ¿qué meses serían estas lluvias, por ejemplo? A ver, ¿qué meses serían estas lluvias? A ver, a ver. A ver, ¿cuándo llueve en el Perú, chicos? ¿Cuándo llueve en el Perú? ¿Cuándo tendremos lluvias en el Perú, no? Cuando hay, cuando el río Rímac lo ves, pues ahí parece, pues, no viene más caudal, comienza a desbordarse, a generar, pues, una condición a veces ahí peligrando las zonas que están cerca, ubicadas, las casas que están cerca del cauce del río, ¿no? Entonces, ¿en qué época? A ver, chicos, a ver, ¿en qué época llueve más? ¿En verano o invierno? ¿Qué dices tú? A ver. Bien, en la época de verano, dice Yulisa. Bueno, las lluvias empiezan en diciembre, a veces se anticipan, ¿ya? De diciembre hasta marzo, es la categoría que se tiene y sobre todo en verano. Y la época de estiaje, o sea, en época de verano hay crecida y época de estiaje es en los meses de invierno. Tú vas ahora a ver al río Rímac, pues no tiene gran volumen, gran caudal, ha disminuido, ¿no? A su máximo nivel. Ya cuando va a desembocar en la zona del Callao, ya lo ves como un riachuelito, pobre Rímac, ¿ya? Entonces tiende su época de estiaje también, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué nos falta? Fíjense, vamos a ver también cuando un río tiende a alimentar las aguas de un río principal, estamos hablando de un afluente, ¿ya? Este río que alimenta las aguas de un río principal se le conoce como afluente. Ahora, pero no solamente hay afluente, sino que existe aquel río que nace de un río principal o descarga las aguas de este río principal. Se le conoce como efluente, ¿ya? Entonces, a manejar estos dos términos. Afluente, cuando, en este caso, aporta agua al río principal, afluente, que generalmente hay afluentes, ¿no? Y tenemos efluentes, por ejemplo, afluente del río Rímac, ¿no? Que aumentan las aguas del caudal del río Rímac. Tenemos ahí efluente del río Santa Eulalia, el río Blanco, por ejemplo. Efluente que descarga, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos en la olla del Titicaca, ¿quién? Al río Desaguadero. O sea, está descargando esta zona, es el único efluente de la vertiente, sobre todo del Titicaca, ¿no? Está descargando las aguas, profesora, en la zona de los lagos, así es, ¿ya? Se va de esa zona. Muy bien. Ahora, y también tenemos acá la confluencia. ¿Qué quiere decir la confluencia? Cuando dos ríos conjugan, se unen para formar uno principal, ¿ya? En ese sentido. Muy bien, chicos, con lo que acabo de mencionar, las crecidas son en verano, Tatiana. Las crecidas,
¿ya? Tienden a ser en verano, sobre todo, ¿por qué? Porque hay más lluvias y las lluvias generan el aumento, sobre todo, del caudal de los ríos. A ver, con lo que acabo de explicar, afluente y efluente, a ver, ¿cuál de estos dos, afluente o efluente, será tributario? A ver, ¿a cuál de estos dos los llamas tributario? ¿A afluente o efluente? Si tú miras el gráfico, ¿no? Y te preguntas qué cosa es tributar, ¿no? Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué será, profesora? ¿El que da o el que descarga, no? Entonces, ¿qué será un tributario? ¿Afluente o efluente? A ver, Tatiana dice afluente. ¿Alguien más? A ver, chicos. Vamos, vamos. Ya, a ver. ¿Qué será? ¿Más afluente o efluente? Muy bien. Ahí dos niñas me responden, profesora, esto es afluente o tributario, ¿ya? Efluente o también emisario. Ojo, afluente. Te pueden venir en una pregunta de examen, ¿no? El tributario del río Rímac. Profesora, ¿qué es eso? Son los afluentes del río Rímac, ¿ya? O te pueden decir, ¿no? Los efluentes en la hoya del Titicaca o emisario del río, de la hoya del Titicaca. Estamos hablando, por ejemplo, del río Desaguadero, ¿ya? Entonces ahí con estas nociones básicas. ¿Nos falta uno? Sí. Tipos de cuenca. Entonces, fíjense, acá hay cuencas, cuenca 1, cuenca 2, cuenca 3, cuenca 4, vamos a tener tipos de cuenca. ¿Cuántos tipos de cuenca vamos a mencionar? Tenemos la exorreica, donde las aguas tienden a descargarlas fuera del continente, en el mar. Esto es una exorreica, ¿ya? Esta de acá, todo lo que vemos acá, el cauce principal, etcétera, lo desemboca fuera del continente en el mar. Esto es una exorreica. Ahora, la arreica, fíjense que esta unidad o esta cuenca, ¿no? Su curso es directamente fuera del continente, o sea, va a desembocar en el mar. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué significa estas rayitas? Significa que este río se secó, ya sea por evotranspiración, se infiltró en la superficie o por mucho uso de la población, el río se seca. Tiende a secarse generalmente cuando va a desembocar, ¿no? Entonces, esto es un tipo de cuenca arreica, ¿no? Tienden a secarse sus aguas, ¿ya? Esto es una arreica. Y por otro lado, tenemos endorreica. ¿Qué significa endorreica? Cuando estos sistemas de cuencas, sistemas fluviales, desembocan en un lago. Por ejemplo, tenemos el de la hoya del Titicaca, es una cuenca endorreica, ¿no? Porque sus ríos principales tienden a desembocar, o ríos importantes, o los sistemas fluviales desembocan en el lago Titicaca, ¿no? Y ahí existe una tercera, que es criptorreica, ¿ya? Profesora, ¿qué es eso? La criptorreica, sobre todo, está referida, ¿no? Que se desplazan correntías de agua al nivel subterráneo, ¿ya? Entonces estamos hablando que hay ríos subterráneos, pues claro, hay recorrido interno también, a eso lo denominamos como criptorreica, ¿no? Los cauces secos también que están en la parte de la superficie, que no tienen agua, nada, nada, ni desde la naciente, ¿no? Hasta ni siquiera en el trayecto de su cauce, nada, y se activan cuando vienen las lluvias, ¿no? Generalmente criptorreica es bajo la superficie, ¿ya? Estos ríos internos. Muy bien, exorreica, endorreica, arreica, criptorreica. Ahora sí, chicos, con estas nociones nos vamos a las vertientes hidrográficas del Perú. ¿Qué tienes que saber acá para nosotros dar una buena, miren, y las preguntas que han venido en evaluación, ¿a qué se han referido? ¿Ya? No necesariamente a que tú, bueno, eso sí tienes que saber, ¿no? Diferenciar un río a qué vertiente pertenece. Por ejemplo, si yo te digo Jequetepeque, si yo te digo, por ejemplo, el río Rímac, si yo te digo el río Caplina, ya el río Tambo, por ejemplo, tú ya sepas a qué vertiente te vas a encajar, ¿no? La vertiente del Pacífico, el Amazonas o el Titicaca, ¿no? Eso es lo básico, jóvenes, saber el río a qué vertiente corresponde, ¿no? Por ejemplo, el Marañón, el Mantaro, ¿verdad? El Apurímac, el Madre de Dios, el Yurúa, el Purús, ¿no? El Amazonas, profesora, así es, ¿no? Si te hablo del río Ramis, el Huancané, ¿verdad? El Putina, por ahí algunos lo conocen, de repente esto es la olla del Titicaca, ¿no? Entonces, vamos a ver, primeramente, ustedes tienen que saber el río
¿A qué vertiente pertenece, chicos? Porque no les vayan a preguntar cosas y finalmente, oye, ¿a dónde pertenece el río? Y eso es lo peor. Por ejemplo, tenemos Tambo. A ver, ¿a dónde pertenece el río Tambo? ¿Alguien sabe, jóvenes? ¿Vertiente del Amazonas, vertiente del Pacífico o la hoya del Titicaca? ¿Dónde pertenece el río Tambo? ¿Tú qué respondes? Equivócate, no importa, ¿ya? Pero quiero que ver qué me respondes. ¿Dónde pertenece el río Tambo? A ver, ¿dónde pertenece el río Tambo? A ver, chicos, ¿dónde estamos? Vamos, ¿dónde pertenece el río Tambo? Alguien. Vertiente del Amazonas, vertiente del Pacífico o de la hoya del Titicaca. ¿Dónde pertenece el río Tambo? Respuesta. A ver, vamos, chicos, ¿qué dicen? Ya, por ahí algunos me van a entrar en duda de repente. No hay problema. A ver, sigan respondiendo. Amazonas me dice Lucía, Jorge me dice Amazonas. Los demás, ¿qué dicen? A ver, si no pregunto. ¿Ya? A ver, ¿qué dirán? Es el río Tambo, ¿lo han escuchado? El nombre al menos, ¿no? Vertiente del Amazonas, vertiente del Pacífico. Mira que te he dado sobre todo las dos condiciones nada más, ni siquiera te he dicho la olla del Titicaca para que dudes más, ¿ya? A ver, Arturo me pone ahí, profesora, uno del Amazonas y otro del Pacífico. Muy bien, es verdad. Tenemos Tambo en la vertiente del Pacífico y también vertiente del Amazonas. Entonces hay que saber cuál es este tambo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el tambo del Amazonas y el tambo de la vertiente del Pacífico? Y ahí empezamos. Primero, un río a qué vertiente pertenece, ¿no? De ahí ya establecer qué cosa. Para la evaluación, jóvenes, ya ha venido mucho lo que es en preguntas, ya de la pre sobre todo, acerca de las características generales de cada vertiente. Entonces, eso sí tenemos que aprendernos, ¿ya? Ver la diferencia entre la vertiente del Pacífico, la vertiente del Amazonas y la vertiente del Titicaca. Qué sencillo, ¿no? Qué sencillo. Con los conceptos básicos que acabamos de ver, pues te van a decir cómo es el curso de cada vertiente de sus ríos, qué régimen tienen, ¿verdad? Épocas de crecida, ¿verdad? ¿Qué se aprovecha con este sistema de ríos en las diferentes regiones de nuestro país, etcétera? Entonces, esto es importante. Saber las características generales de cada vertiente hidrográfica que tiene este país. Jóvenes, ya estamos llevando pues conocimientos y prácticamente estamos hablando más del 70% de lo que te puedan preguntar en este tema de hidrografía en una evaluación. ¿Ya? Entonces, a tenerlo en cuenta, de revisada, no mata gente, hay que tener en cuenta esto, que no te van a preguntar pues el río, en este caso Amazonas, nace en, ¿no? Por ahí de repente el origen te lo describe, deducir dónde está el origen, pero cosas como que el río Rímac pertenece a, ¿no? Esas cosas no, ¿no? Entonces, a tener en cuenta esto, ¿ya? Vamos entonces, ahora sí, vamos con las vertientes hidrográficas. Tres vertientes, la vertiente del Amazonas es la más extensa, la que está de verdecito, 84 cuencas es la que conforma esta vertiente. La vertiente del Pacífico, que está al oeste, acá todo de amarillito, que corresponde en este caso a 62 cuencas, y la hoya del Titicaca en la parte sur andina. Y bueno, también esta es una cuenca internacional porque la compartimos también con Bolivia, ¿no? A través del lago Titicaca. Hablamos el volumen de agua que tenemos en todo nuestro territorio nacional es importante, ¿ya? Porque gracias a ello nos pone, nos ubica entre los 20 países más ricos de agua en el mundo. Profesora, no vamos a sufrir de agua cuando venga el cambio climático. Cuida el agua, estamos contaminando con actividades económicas y esto no es bueno. No olvidemos que para este sector del país va a haber sequías, nuestros glaciales se están descongelando y el proceso tiene que ser, pues, la población tiene que ya estar mentalizada que esto no puede ir en, ¿no? Acelerado, pues, para nosotros. Sí estamos dentro de los países más ricos de agua en el mundo. O sea, tenemos todo, chicos, imagínense, ¿no? Y fíjense nuestra situación hoy en día, ¿no? A futuro esto ojalá que sea un beneficio para nosotros.
Vamos a la vertiente del Pacífico, ¿ya? Estamos hablando de esta vertiente, fíjense cuántos ríos tenemos acá. Profesora, 62 ríos. Muy bien, 62 ríos, ¿ok? A lo largo de toda esta zona. Ahora, ¿estos ríos dónde nacen, no? Están naciendo, sobre todo, ¿dónde, chicos? En la cordillera occidental. ¿Te acuerdas de la cordillera occidental? Ah, acá está. ¿Ah? ¿Te acuerdas? Septentrional, central y meridional. ¿Ya? Y la meridional central, por ejemplo, acá muy cerca en esta zona centro-sur, sobre todo los conos volcánicos, ¿no? ¿Te acuerdas? Muy bien. Entonces, ¿estas 62 cuencas están naciendo en la cordillera occidental peruana? No, ya hay 3 ríos que no nacen en el Perú, nacen en el Ecuador y son estos 3 ríos. No olvidemos, Chira, Zarumilla y Tumbes, ya están naciendo en la zona ecuatorial. Ahora, esto representa, sobre todo chicos, esta vertiente hidrográfica representa el 21,8% del territorio nacional, ¿ya? Y las aguas un 2, en este caso 18%. Pero eso es poquito, claro, es que el régimen de esta cantidad de ríos que existen en este sector es de régimen irregular, ¿ya? Entonces, pero no por eso aprovechamos también estos ríos importantes, ¿no? Sabemos que son de qué, miren cómo es, curso corto, naciente, ¿no? En su naciente hasta su desembocadura, ¿no? Curso corto, transversales, y tú te acuerdas qué tipo de valles forman. ¿Cómo se llaman estos valles? Conos deyectivos, ¿no? Hablamos de los conos deyectivos. ¿Productivos? Sí, los más productivos del Perú. Muy bien, ahora, ¿qué sucede en su curso, sobre todo en su curso alto? Son torrentosos, ¿ya? Erosivos. Y muchos de estos ríos en la zona andina, por ejemplo, tienen origen glacial, pluvial, estos ríos, tienden a formar cañones. Y por esta escorrentía fuerte, la fuerza que tienen sus aguas, muchos de estos ríos han sido utilizados, las aguas sobre todo, para la construcción de centrales hidroeléctricas, ¿no? Sobre todo esto lo vamos a ver más en su curso alto. Ahora, curso alto, curso medio. ¿Cómo desembocan la mayoría de estos ríos? En estuario, o sea, se abren sobre todo como un embudo, ¿no? A eso se refiere. Esto es estuario. Pero solo estuario, no, hay una excepción. El único que tiende a desembocar en forma de delta. ¿Quién es? A ver, ¿quién desemboca en delta en la vertiente del Pacífico, chicos? Los leo. ¿Quién desemboca en delta en la vertiente del Pacífico? A ver, vamos. ¿Quién tiende a desembocar en delta en la vertiente del Pacífico? A ver, vamos. ¿Quién desemboca? ¿No? Y también tiene un caudal considerable, ¿ya? Y tiende a ser el único navegable de la vertiente del Pacífico, ¿no? El río Tumbes, muy bien, ¿ya? Tenemos ahí el río Tumbes. Pero los demás, esa es la única excepción, tienden a desembocar en estuario, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de cuenca es la que predomina en esta vertiente? Es una cuenca de tipo exorreica, porque sus aguas las deposita finalmente, estas unidades hidrográficas están depositando sus aguas en el Pacífico, ¿no? Y tenemos el régimen de estas aguas es irregular. Todo el año no mantiene el volumen de sus aguas. Por ejemplo, la época de crecida de estos ríos es de diciembre a marzo, ¿ya? La época de estiaje es de junio a julio. O sea, donde el caudal tiende a ser menor, es en invierno, ¿no? De JJ, junio, julio, ¿ya? Y crecida, época de lluvias, no te olvides que empieza en diciembre, profesora, ya viene, claro, hasta marzo, ¿no? Que puede incluso, en este caso, prolongarse más, un poco más, claro que sí, pero esta es la categoría que le ponen en promedio, ¿ya? Es la época de verano y la época de invierno. Muy bien, y tenemos ahí, chicos, fíjense algo que vino también en pregunta y ustedes puedan responder adecuadamente. Entonces, ¿por qué hay construcciones de obras hidráulicas? ¿Por qué tenemos trasvases, reservorios, verdad? Canales de irrigación, sistemas de irrigación, almacenamiento de agua? ¿Por qué? Por el régimen irregular que tienen sus aguas estos ríos, ¿ya? Si no fueran irregular, imagínense, todo el año tenemos agua, pues, ¿qué vamos a necesitar de repente para trasladar el agua a otro lugar? Pero
Estas obras hidráulicas son importantes para el desarrollo de agricultura en esta zona, ¿ya? Para el desarrollo, por eso en este caso de actividades económicas. Es por eso, chicos, que todos estos ríos, en la gran mayoría de la vertiente del Pacífico, están asociadas a obras hidráulicas también. Entonces uno dice, ¿por qué? Y esto fue pregunta de examen, aunque no lo aunque no lo crean, por el régimen irregular de sus aguas. La pregunta del examen era la siguiente, ¿no? ¿Por qué en la costa peruana se genera la construcción de obras hidráulicas? Esa era la pregunta, ¿ya? Y la pregunta te hacía dudar por los distractores, ¿ya? Entonces ahí te preguntaban, ¿no? ¿Por qué hay construcción de obras hidráulicas en la costa, en la vertiente del Pacífico? ¿Por qué? ¿Y saben cuál era la respuesta? ¿Por qué construyes tu agua? ¿Por qué almacenas? Porque no tengo, pues, profesora. Tengo que trasladar a otro lugar, a esta zona seca, árida, desértica. Entonces, tu respuesta, tu lógica hace que no hay agua. Entonces, ¿a qué se debe eso? Al régimen irregular, incluso no hay lluvias, ¿no? Acá solamente caen lloviznas nada más y garúas. Entonces, al régimen irregular de sus ríos. Esa era la respuesta. Imagínense, ¿ya? Entonces lo vamos a ver de esa, en este caso, de esa manera. Muy bien, chicos. Esta es la característica general. Vamos a ver entonces, ahí tienen el resumen. Origen de sus aguas, glacio, niveo pluvial, están en la cordillera, ¿no? A través de las lluvias también, la naciente en la cordillera occidental, pero hay excepciones, ¿no? Hay 3 ríos que nacen en el Ecuador, la cuenca en su mayoría exorreica, hay arreica sí, por ejemplo el río Ica, que se está secando, ya cuando va a desembocar, cauce rocoso, ¿ya? Su cauce está lleno de piedras, eso quiere decir, corto recorrido, el curso, ¿no? Son cortitos, no son tan amplios, ¿no? Recorrido andino, nace en la zona andina de la cordillera y costeño. Régimen irregular y caudal poco, ¿ya? Y tienden a ser torrentosos, o sea, muy erosivos. Vamos a ver estos ríos, jóvenes, ya vamos a ver en este caso algunos ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico. Vamos a empezar con estos 3, Zarumilla, Tumbes y Chira. Chicos, ¿qué tienen en común estos 3 ríos? A ver, ¿qué tienen en común? Ya sé que están en territorio peruano, pero hay otra cosa. A ver, ¿qué tienen estos 3 ríos? Y esto ha sido pregunta de examen varias veces también. Si les repiten para ustedes en buena hora, me parece, ya debe ser esto beneficioso para ustedes para que puedan responder. A ver, díganme qué tienen en común el río Zarumilla, Tumbes y Chira. ¿Qué tienen en común? Estos 3, acabo de mencionarlo. A ver, ¿qué tienen en común estos 3 ríos, chicos? A ver, vamos a ver. Su origen, ¿no? Los 3, ¿dónde están naciendo? En la zona ecuatoriana, ¿no? Muy bien, en la zona de Loja, Ecuador, ¿no? En la cordillera ecuatoriana. Muy bien, chicos. No olvidemos, ¿ah? Esta parte. Muy bien. Vamos al primero, Zarumilla. Bueno, desemboca en la boca de Capones. No olvidemos que este río sirve de frontera entre Perú y Ecuador. Ahí está el famoso puente de Zarumilla, donde una parte es Ecuador y otra parte es Perú, imagínense, ¿no? Entonces ahí se construye el famoso puente internacional, ¿ya? Frontera entre Perú y Ecuador. Le he puesto de rojito, jóvenes, lo que más ha venido como característica importante de evaluación. Tienes ahí el río Tumbes, es el único que desemboca en forma de delta, ¿ya? El único navegable de la costa. Y hay un proyecto binacional conocido como en este caso Puyango Tumbes, ¿no? Entre Ecuador, en este caso, y Perú, ¿ya? De regulación de las aguas del río Tumbes también. Por eso en el río Tumbes, zona de los manglares de Tumbes, así es, ¿no? Zona de esteros, desemboca en delta, etcétera. El río Chira, el de mayor crecida de la vertiente, el segundo de mayor caudal, el primero es el río Santa, por ejemplo, ya este es muy importante también. Y ahí se encuentra, regulando las aguas del río Chira, por ejemplo, la represa de Poechos. Esta es la de mayor extensión, la de mayor capacidad en el Perú, ¿ya? Y el reservorio de San Lorenzo. Pongo en rojito porque ya vino más de una también, no te olvides, Poechos, que será Chira, ¿no? Reservorio de San Lorenzo, Chira, ¿ya? En la zona norte. Chancay, estamos hablando de la producción de arroz, caña de azúcar. Fíjense, Chancay se divide en 3 bracitos, Chancay, ¿no?
Tenemos el canal de Taimi, Lambayeque y Reque, ¿no? Viene acá Chancay, acá viene, en este caso en la zona central, está Lambayeque, en la zona sur viene lo que es el Reque, pero te das cuenta que el canal de Taimi ya es, profesora, no parece el río, parece, es un canal, ya esto es por la actividad humana, o sea, lo ha construido el hombre, ¿no? En la zona norte, para las zonas de irrigación en este sector, ¿no? Y qué casualidad, ¿no? Donde necesitas más agua, donde hay mayor, necesitas más consumo de agua para el tipo de cultivo que tienes. Miren, producción de arroz, ¿no? Y arroz deberíamos cultivarlo, profesora, donde hay agua, donde abunda el agua, profesora, en la selva baja, profesora, ahí deben haber, en este caso, pues en las playas, en las restingas, en los barrizales, profesora, ahí podemos sembrar arroz, pero la producción grande de arroz está en la costa peruana también, ¿no? Por eso que generamos almacenar el agua, canalizar el agua a través de estas obras hidráulicas. Está el reservorio de Tinajones, que está asociado al río Chancay, ¿ya? Reservorio de Gallito Ciego, bueno, esto, acuérdate, el río Jequetepeque. Bueno, recorre la zona de la Libertad, pero nace en Cajamarca este río, ¿no? Y cada vez que te acuerdes de Jequetepeque, acuérdate del valle arrocero más grande que tiene este país. ¿Ya? Profesora, Jequetepeque, así es. ¿Ya? Y el reservorio de Gallito Ciego, una de las obras más importantes en este sector norte del país. Río Santa, ¿te acuerdas dónde nace el río Santa? Entre la Cordillera Blanca, ¿ya? Acá está, y la Cordillera Negra, ¿no? Entonces ahí está en el medio el río Santa y está formando el famoso callejón de Huaylas, ¿no? Finalmente el río Santa corta la Cordillera Negra y ¿qué forma? El Cañón del Pato, la central hidroeléctrica de Huallanca o Pato también se le conoce, ¿no? Nos acordamos de eso un poquito y el proyecto de Chavimochic Chinecas, que son los proyectos donde se lleva el río, las aguas del río Santa para irrigar las pampas de la zona de la Libertad, ¿no? Chao, Virú, Moche, Chicanas, ¿no? En este sector norte del país, ¿no? Hoy tenemos sistemas de cultivo importantes, por ejemplo, de espárragos de exportación, que nos ha llevado a una producción importante. Oh, profesora, mi RIMAC, acá está tu RIMAC, en algunos que viven en Lima, quieren mucho a su rima, el río hablador. Bueno, si hablara el río, ¿qué le haces al rima? Anda a ver lo que le haces. Bueno, nace en el Nevado de Paca, ¿no? La cordillera occidental, zona central, tiene afluentes, perdón, el río Santa Eulalia, el río Blanco, ¿ya? Es una de las cuencas más importantes de la vertiente del Pacífico. Uno dice, profesor, ¿por qué? Porque es el más largo, es más importante. No, porque pasa por la capital de la República, el de mayor uso poblacional, económico, ¿ya? Poblacional, ¿por qué, profesora? Porque consumimos agua del río Rímac, ¿ya? Realizamos, en este caso, actividades económicas, está la agricultura y también de uso energético, porque a lo largo de la cuenca del Rímac están centrales hidroeléctricas, ¿no? Ahí está Huinco, Huampanima, Moyopampa, en este caso. Y sabemos, jóvenes, ya hay una represa que es Yuracmayo del río Rímac, donde almacenas aguas para el sistema de regadío de cultivos en esta zona media. Pero hay trasvases. Entonces, una trasvase, por ejemplo, tenemos marca Pomacocha y Huascacocha. ¿Qué significa? Fíjense que esta es la cordillera, sobre todo en la zona de Junín, ya la zona central. Tenemos dos lagunas que están asociadas más al oriente peruano, que estamos hablando de marca Pomacocha y Huascacocha. Y por acá está el río Rímac, ¿no? Por acá está el río Rímac. Estas son lagunas que están en este sector de la cordillera, o sea, está atravesado por divisoria de aguas. ¿Qué quiere decir? La cordillera, pues, ¿no? Entonces, una trasvase sirve. Una trasvase sirve para alimentar las aguas de un río. Y tenemos estiaje, el río Rímac, jóvenes, en época de estiaje prácticamente no hay agua, ¿no? Entonces dependemos solamente de almacenar esta agua que se da en los meses de verano, que es importante que se produzca la crecida de las aguas del Rímac. Pero una trasvase, mira, ¿qué se ha hecho? Esta obra de ingeniería donde se ha traído aguas de estas dos lagunas para alimentar las aguas del río Rímac. ¿Ya? ¿Hablamos de qué? Hablamos de Marca Pomacocha y Huascacocha. ¿Ya? Entonces, estos sistemas están alimentando las aguas del río Rímac. Y por ahí dice que están construyendo otra trasvase más para seguir alimentando las aguas del río Rímac
porque ya sabemos cuál va a ser el futuro también, ¿no? El río Ica, jóvenes, es arreico, no olvidemos, ¿ya? Y forma el sistema conocido como el sistema de Choclococha, porque cuando llega ya a la zona de desembocadura, este río ya no tiene agua, entonces se trata de aprovechar el agua que hay en las zonas altas medias para los sistemas de cultivos que hay en la zona de Ica, ¿no? Y eso, desviando las aguas del río Pampas, forman el famoso sistema de Choclococha. ¿Ya? Acuérdate, Choclococha, Ica, Arreico. Y nace este río en Huancavelica, imagínense. El río Ocoña, ya estamos en Arequipa, ¿no? Forma el famoso cañón de Cotahuasi, ¿ya? Uno de los más profundos en América, ¿no? Tenemos ahí más de 3.500 metros de profundidad, ¿ya? Tenemos el Maje, seguimos en Arequipa, ¿no? Entonces, la mayor cuenca colectora, es la más extensa, o sea, la cuenca más grande, la más extensa es el Majes. Colectora significa, este es el Majes y acá hay un sistema de ríos que lo conforman, ¿no? Para formar el Majes ha formado esto, ¿no? Colecta, 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 colecta y forma una gran extensión. A eso se refiere. Eso es el Majes, ¿ya? Y forma el famoso cañón del Colca. Ahí está la represa de Condoroma también, que forma parte de este sistema hidráulico. El río Chili, ¿quién no ha ido a Arequipa o ha escuchado de Arequipa, profesora? El río que pasa por la ciudad de Arequipa, así es. Ya cuando está en su curso inferior, ya cuando se traslada a zona abajo, ya para la desembocadura se conoce como Vítor, ya por eso dicen Vítor, Chile, ¿no? Ahora, la presa que ayuda a almacenar agua, ahí tenemos la presa de Aguada Blanca y la central hidroeléctrica de Charcani 5, que es una de las más importantes. Dicen que Charcani 5, chicos, está, fíjense acá está central hidroeléctrica de Charcani 5, está construido en la base del volcán Misti, ¿no? Esa es la particularidad de este río. El Tambo, acá está. Mencioné y pregunté acerca del Tambo, ¿no? El río Tambo es el de mayor longitud de la vertiente del Pacífico. ¿Dónde nace el Tambo para que sea tan largo? Imagínense, viene de Puno, ¿ya? O sea, nace en Puno, es un río andino, ¿no? Cruza Moquegua y Moquegua pues debería de desembocar ya en el Océano Pacífico, ¿no? Pero no, este se desvía y desemboca por Arequipa, ¿no? Entonces, jóvenes, este río Tambo recorre Puno, recorre Moquegua y recorre Arequipa, ¿ya? Y es por eso que se conoce como el de mayor longitud de la vertiente. Ahí tienes la represa de Pasto Grande, justamente que representa y asocia al río Tambo. Y Caplina es el río más austral. El septentrional lo tendríamos al Zarumilla, el más boreal, ¿no? El que está más al norte, y el austral, que quiere decir el que está más al sistema sur, meridional, es el Caplina, ¿ya? Bueno, nace en la zona andina, recorre la ciudad de Tacna, que el Caplina ya es arreico, o sea, tiene agua nomás el Caplina en la zona andina tacneña, pero cuando pasa por la ciudad, ya en su curso inferior, ya tiende a secarse, por eso ya lo conocen, que el Caplina tiende a ser más arreico, ya tenemos ahí las represas de Carumas y Paucarani, sobre todo. Muy bien, chicos, esto vendría a ser la vertiente del Pacífico. Vamos a nuestro gran Amazonas. Vamos a ver ahí, profesora, ¿qué es eso? Miren, una de las cuencas de mayor extensión en el mundo. Hay muchos recursos de agua acá. La naciente se da en el Perú, también conocida como la vertiente del Atlántico, porque este río principal tiende a desembocar en la zona del Atlántico, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, las características generales de este río, sus aguas se originan, fíjense, tiene todo, ¿ah? Glacio, niveo, pluvial, lacustre, ¿ya? Curso regular, o sea, régimen regular quiere decir que pues el volumen de no es que no disminuya, no, el promedio se mantiene ya durante el año, así no haya lluvias, y con época de lluvias hay crecida también de estos ríos, pero su promedio se tiende a mantener, entonces esto es importante, ¿ya? Entonces tiene curso largo, son muy largos estos ríos, ¿no? En su curso alto tienden a ser erosivos, por ejemplo, en la ceja de selva, en la selva alta, y están formando pongos, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Ceja de selva. Y tenemos ahí que tienden a ser torrentosos, ¿ya? Vamos a ver en su curso bajo ya pues son más caudalosos o tienen más volumen de agua que forman estos sistemas conocidos como en la llanura amazónica como meandros,
¿no? ¿Y qué pasa? La población lo utiliza, como hay mucho caudal, no es como el Rímac, pues tú no navegas por el Rímac, no tiene tanto caudal, ¿no? Imagínate, a lo mucho que pones ahí, pues no, profesora, yo he visto que se puede hacer canotaje, pero bueno, si puedes, ¿no? Con esa cantidad de agua, no creo. Algunos ríos nomás de la costa pueden realizar ese tipo de actividades, ¿ya? Pero estos ríos no. En su curso bajo, por ejemplo, en la llanura amazónica, o sea, en la selva baja, tienden a formar meandros, cochas, ¿verdad? Estas sinuosidades que hacen que tengan mucho caudal estos ríos, erosionen esta llanura, y es por eso que tienden a ser navegables, ¿no? Utilizados como sistemas de transporte fluvial por las personas. Muy bien, acá está entonces, jóvenes, ya, acá está el resumen. Origen, glacio, niveo, pluvial. Profesor, esto tengo que recordarme, así es. Naciente, sus ríos principales tienen nacientes en dos nudos, el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. En el nudo de Pasco, ¿qué ríos? Están Marañón, está el Guayaga, está el Mantaro, no olvidemos, M. Marañón, los dos nombres que empiezan con M, Mantaro es el nudo de Pasco y Guayaga. Vilcanota, en el nudo del Vilcanota, ¿te acuerdas, no? Zona cusqueña, está el río Urubamba, formando el Valle Sagrado, profesora, así es. La cuenca es exorreica porque desemboca en el Océano Atlántico, el cauce es rocoso, arenoso, por eso algunos que van a la selva jóvenes ven estos ríos amazónicos, por ejemplo, ¿no? Y dicen, ay, profesora, yo no me meto al agua porque está sucia, profesora, esa agua es ay, oscura, pero no, tiene esa característica porque estas aguas están ricas en minerales, en muchos depósitos aluviales que generan ese color característico, estas aguas amazónicas, ¿ya? Báñate nomás ahí, mira, vas a la selva para que no te bañes. No, pues es lo máximo que puede pasar. Ahí tenemos curso largo, son cursos el curso de estos ríos tiende a generarse, pues tienen una longitud considerable, ya en kilómetros, hablamos de 3, 4, 5, 6, 7 más. Recorrido andino y amazónico, ¿no? Muchos de sus ríos nacen en el Nudo de Pasco, miren, Nudo de Pasco, Nudo del Vilcanota, tienen origen andino. Régimen regular, o sea, un promedio que se mantiene de su caudal, ¿no? Y caudal es abundante, ¿no? Y los torrentosos son torrentosos en su curso superior, formando pongos, y navegables en su curso medio, en este caso inferior, ¿ya? Muchos de ellos. Jóvenes, es la mayor cuenca del mundo, fíjense, abarca 8 países en Sudamérica, ¿ya? Vamos a tener que es el más extenso y el más caudaloso también, ahí tenemos sus ríos, el río Amazonas que se distingue acá, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam, forman parte de este sistema importante del Amazonas. Entonces, el ANA, el Sistema Nacional de Aguas en el Perú, habla de lo siguiente, ¿no? Nos menciona, sobre todo, chicos, que acá vamos a encontrar que esta vertiente hidrográfica representa el 74,5% del territorio nacional, o sea, abarca gran sector del territorio peruano, ¿ya? Y saben, acá tenemos la mayor reserva de agua dulce en el Perú. El 97,8% de las aguas están en esta vertiente. De las 84 cuencas que existen en toda la vertiente del Amazonas del Perú, existen 6 unidades hidrográficas. Ah, profesora, unidades hidrográficas. Claro, estas unidades hidrográficas que ya te dije, ¿no? ¿Qué son las unidades hidrográficas? Que cada una de estas unidades hidrográficas, que son uno, Antarcuenca del Amazonas, la Ucayali, el río Marañón, el Madre de Dios, el Yurúa, el Purús, cada uno de ellos son unidades hidrográficas que tienen sus cuencas, miren, ¿no? El Nanay, Napo, Apurímac, Mantaro, Tambo, Urubamba, cada uno de ellos tiene sus propias cuencas, ¿ya? Entonces, una unidad hidrográfica está asociada a varias cuencas. Entonces, de estas unidades hidrográficas que conforman el Amazonas en el Perú, se distinguen estas 6, ¿ya? El primero, la intercuenca del Amazonas, que es el colector principal del río Ucayali, por ejemplo, que está el sector netamente peruano, está en este caso unidad hidrográfica es netamente peruana, que comprende Apurímac, Mantaro, Tambo, Urubamba, por ejemplo, ¿no? Que son parte del río Ucayali, al igual que la intercuenca del Amazonas, que está el Nanay, el Napo, el Putumayo, el Yavarí, ¿ya?
Y el río Marañón, fíjense que ya está en la zona norte ya del Perú, ¿no? Está el Morona, el Pastaza, el Tigre, el río Santiago, el Guayaga, que es su colector principal, ¿no? El Madre de Dios, jóvenes, que cuando pasa este río al sistema de Brasil, se le conoce como Madeira, es uno de los más importantes en dar agua al Amazonas, o sea, afluente, ¿no? Está el Manu en el caso Perú, Inambari, Tambopata, el río Jit, el más oriental que tenemos, ¿no? El río Yurúa, ¿ya? Y el río Purús, que se convierten pues en grandes sistemas fluviales en Brasil, que también aportan agua al río Amazonas, ¿ya? Entonces vamos a tener acá, chicos, a destacar 6 unidades hidrográficas. Y para esto también vamos a mencionar dónde se origina el Amazonas, este gran Amazonas, dónde se origina, dónde nos vamos a ir, profesora. Ustedes me mencionaron a quién, a la región de Arequipa, ¿ya? Provincia de Cayoma. Nos vamos a la quebrada de Apacheta, nos vamos al Nevado de Quehuilla, la cordillera de Chila, provincia de Cayoma en Arequipa. No olvidemos, todo empieza ahí. Y en esta quebradita de Apacheta, por el deshielo, las lluvias de origen también niveo, ¿ya? Del Nevado de Quehuilla, están naciendo, ¿no? Los vestigios, los inicios del Amazonas. Pero será qué bonito. En Arequipa, ¿ya? Nace con el nombre del río Lloqueta, luego se denomina Chayamayo, para luego denominarse Hornillo y Monigote. Profesor, ¿eso me tengo que aprender? Bueno, lo que sí te tienes que aprender, y esto como cultura general, es esto, ¿no? ¿Dónde se origina el Amazonas? Algunos me dicen, profesor, el Amazonas se origina por la confluencia del Ucayali con el Marañón, profesor. No, pero te están hablando del origen. Cuando te hablan del origen, te tienes que remontar a dónde? Te tienes que remontar a dónde nacen sus aguas, dónde inicia un riachuelo pequeño y ahí está naciendo el Amazonas. Es por eso que cuando hacen esta investigación, descubren que el Amazonas es de mayor longitud que el Nilo, porque mucho tiempo atrás, en la década de los 70 y 80, chicos, se hablaba que del río de mayor longitud en el mundo era el Nilo, cuando no era así. Y se generó esta medición correspondiente de donde ahora podemos hablar, en este caso, acá dice, ¿no? Habla que ha destacado a desplazar al río Nilo, ¿no? Estamos hablando aproximadamente más de 7.000 kilómetros de longitud de este río desde la naciente hasta la desembocadura. Esa es la longitud, ¿ya? Entonces es lo que se ha tomado como referencia. Y el origen está en Perú, ¿ya? Y a partir de generan las confluencias de los ríos, las uniones para formar este gran sistema amazónico, ¿no? Entonces, todo empieza acá en Arequipa con Lloqueta, Chayamayo, Hornillo, Monigote y nace el Amazonas, ¿no? Las confluencias tenemos Apurímac, Mantaro, forma el N Perené forma el Tambo, Tambo y Urubamba, el Ucayali, Ucayali, Marañón, el Amazonas, ¿no? Miren, chicos, vamos. Ahí está el río Mantaro. Vamos a poner ahí el río Mantaro. Profesor, el río Mantaro. Acá está el río Mantaro. Sus aguas también están, en este caso, forjando unas, y han construido en Huancavelica, ¿no? Una de las centrales hidroeléctricas más importantes que tiene el Perú. Central hidroeléctrica Santiago, en Túnez, de Mayolo, y también está Restitución por ahí, ¿ya? Muy bien, el río Mantaro, ¿con quién se va a juntar? Ahí tenemos el río Apurímac. Cuando se confluyen Mantaro y Apurímac, ¿qué está formando? El N. N finalmente confluye ¿con quién? Con Perené para formar ¿qué río? El río Tambo. Tambo, finalmente esto, ¿ya? Del nudo de Vilcanota, ¿quién están haciendo? Están haciendo el Urubamba, ¿no? Entonces, Urubamba y Tambo, que están forjando el río Ucayali, ¿ya? Y por el otro lado, que está ¿quién? El nudo de Pasco, ¿quién están haciendo? Ahí está el río Marañón, ¿ya? El Marañón también recibe aguas del río Guayaga, fíjense. Y en la zona del Nauta, Ucayali y Marañón, la zona de Loreto, están formando el Gran Amazonas, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, Mantaro con Apurima, ¿qué forma? El N. Con Perené, ¿qué forma? Tambo, ¿ya? Tambo con Urubamba, ¿qué forma? Ucayali. Ucayali con Marañón, ¿qué está formando? El Amazonas, ¿ya? El Amazonas. Muy bien, vamos entonces a los afluentes importantes. Fíjense, estas son las confluencias para nosotros ver cuáles son estos ríos que finalmente están dando la naciente del Amazonas.
¿no? Tenemos ahí afluente importante del Amazonas o la intercuenca del Amazonas, ¿te acuerdas? El Putumayo, que sirve de límite de frontera entre Perú y Colombia, ¿no? Esto sedimos el famoso trapecio amazónico también, y este es afluente del Amazonas en el sector de Brasil. El Yavarí, que sirve de qué? De frontera entre lo que vendría a ser, ya tenemos el sistema de Brasil, frontera de Brasil y Perú, Yavarí, y también afluente del Amazonas. Está el Nanay, está el Napo en el sector peruano, que también forman parte de ríos afluentes principales de esta intercuenca. Estamos hablando del río Amazonas, ¿ya? En el caso del Marañón, fíjense, te hablan del Guayaga. ¿Qué cosa es el Guayaga? ¿No? Profesora Tingo María, profesora, miren, está formando está generándose acá, conformar uno de los afluentes más importantes del Marañón. ¿Ya? Y tenemos acá el Morona, el Pastaza y el Tigre. El río Tigre, chicos, hace poco ha sufrido sobre todo derrames de petróleo, ¿no? Saben que por acá pasa el oleoducto norperuano, ya ha habido derrames importantes donde ha contaminado las aguas del río Tigre. Esto es grave, ¿por qué? Porque miren este sistema de confluencias que existe acá. Finalmente, puede ser que se contamine o perjudique el ecosistema amazónico también. ¿Ya? Lo tenemos ahí. Y otro importante que también hay que mencionarle es el río Madre de Dios. Profesora, ¿por qué el río Madre de Dios? El río Madre de Dios, miren, ¿cómo vamos a establecerlo acá? ¿Ya? Sus ríos importantes, el Manu, Inambari y Tambo. Y el río más oriental que tiene el Perú está en la frontera con Bolivia. Esto es Bolivia, no es Brasil, ojo. Entonces, justo cuando el Madre de Dios va a pasar al sistema boliviano, el río Hit, el más oriental que sirve de límite frontera entre Perú y Bolivia también, está alimentando las aguas del río Madre de Dios. ¿No? Acá es una zona de alta biodiversidad, está el Parque Nacional del Manu, la Reserva de Tambopata, el Parque Nacional de Bajuaja-Sonene, a orillas del río Hit, por ejemplo, una zona de alta biodiversidad es esta. ¿No? Ahora, ¿qué pasa con este Madre de Dios? Va al sistema brasilero, pasa de Bolivia a Brasil y acá en Brasil ya tiene otro nombre, se le conoce como el río Madeira, que finalmente está alimentando las aguas del río Amazonas. ¿Ya? No olvidemos esto, chicos. Muy bien, entonces hasta acá sería la vertiente del Amazonas. Vamos a lo que vendría a ser la vertiente del Titicaca. Fíjense, 13 cuencas importantes, 3,6% del territorio nacional y 0,56% de aguas nacionales. ¿Ya? Esto es lo que significan recursos, sobre todo hídrico, para nuestro país. El Titicaca no deja de ser importante, pero lo destacable que podemos ver en esta toma de mapa satelital, ¿qué cosa es? Que alrededor del lago Titicaca hay asentamientos de población. ¿Esto es importante? Sí. El origen de sus aguas, como es en este caso glacial y pluvial, porque vamos a tener que el lago Titicaca está flanqueado por dos sistemas de cordillera. Si te acuerdas, ¿no? Cuando vimos cordillera, esta es la de Carabaya, ¿ya? Esta es la de Carabaya y esta es la cordillera volcánica, ¿ya? Entonces, si está flanqueado por estos sistemas de cordillera, la naciente de sus ríos están acá. Y fíjense que desembocan todos estos ríos que alimentan el lago Titicaca, son de curso, son irregulares, son torrentosos en su parte alta, rocosos, el cauce de ellos, ¿ya? El origen de ellos todos son andinos, son binacionales porque compartimos con Bolivia también el sistema hidrográfico, ¿ya? Y de poco, sobre todo de poco caudal, ¿no? Escorrentía netamente torrentoso. Pongo con rojo para no olvidarnos. ¿Qué tipo de cuenca es? Endorreica, ¿ya? Por la desembocadura de sus ríos que se da en el lago. Tienes ahí los ríos principales. Y fíjense, mirando el mapita, ¿qué podemos decir? Hay dos ríos importantes que no puedes olvidar. Está el Ramis, ¿ya? Vamos a poner acá, vamos a bajar esto un poquito y vamos a marcar, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver acá, a ver, vamos esto, a ver, pluma, vamos a marcar. Miren el Ramis, ¿ya? El Ramis desemboca en la zona norte del lago, viene acá, se conoce acá como Río Grande en la cordillera de Carabaya, ¿ya? Río Carabaya, el Azángaro confluye con el Ayaviri y está formando el Ramis. Lamentablemente en esta zona de la zona de Carabaya, esa es la zona donde se desarrolla la minería ilegal. No sé si ustedes han escuchado, lo mencioné también, jóvenes, cuando hicimos
ciudades ubicadas en las partes más altas sobre los 5.000 metros, ¿no? Y donde se desarrolla sobre todo lo que vendría a ser un sistema de lo que es minería informal, ¿no? La Rinconada, ¿te acuerdas, no? En esta zona donde se ha formado esta población y donde hay un alto grado de contaminación de las aguas. Profesora, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué peligra qué cosa? La vertiente hidrográfica del Titicaca, porque si estas aguas finalmente se contaminan, estaría contaminándose el lago, ¿no? Y este es un perjuicio que ya se está dando como una alerta. El famoso Ramis es de gran extensión, ¿no? Es uno de los ríos más extensos, más grandes que hay en la hoya del Titicaca, ¿ya? Tenemos ahí también el río Coata que pasa por la ciudad de Juliaca, que abastece de agua a la ciudad de Juliaca, ¿no? Que se da por la confluencia del río Lampa y Cabanillas, ¿ya? Tenemos el Ilave, que es la segunda más extensa después del Ramis, fíjense, pero no deja de ser seca también, ¿no? La de menor pluviosidad también tiene esta característica. El Huancané, que está muy cerca del Ramis en la zona norte, ¿ya? Y tenemos el Suches, fíjense, acá está, sirve de límite de frontera, ¿ya? Y también el desaguadero, que también sirve de límite de frontera. O sea, en la vertiente hidrográfica del Titicaca tenemos estos dos ríos que sirven como límite de frontera tanto de Perú como Bolivia, ¿no? Ahora, desembocan estos dos en el sistema boliviano, eso también hay que recordar. Tanto Suches como Desaguaderos desembocan en Bolivia, ¿ya? Pero lo que he mencionado, por ejemplo, Huancané, ¿no? Suches, ¿ya? Tenemos ahí el Ramis, tenemos el Coata, el Ilave, tienden a ser afluentes. Todos ellos son afluentes. El único efluente de la vertiente, ¿quién es? Desaguadero. ¿Ya? Entonces, no solamente sirve de límite de frontera con Bolivia, sino que las aguas las descarga y las lleva a la zona de Bolivia, ¿no? Mira, ¿cómo se llama todavía, no? Desaguadero, desagua las aguas, desagua, y las lleva ¿a dónde? A Bolivia. ¿A dónde? A un lago conocido como Popó. Pero hay un problema con este lago Popó, chicos, ¿ya? Profesor, ¿así se llama? Sí, ¿ya? Se llama Popó. Se está secando el lago. Prácticamente ellos lo han declarado seco, ¿no? Por las eventualidades climáticas que ha acontecido en estos últimos años. El lago boliviano está muy preocupado por la población que dependía de este lago también, ¿no? Increíble lo que pasa. Muy bien, chicos, hasta acá serían las vertientes hidrográficas. Rapidito pasamos al siguiente punto que tiene que ver con el mar peruano, ¿ya? Este mar peruano de altos recursos hidrobiológicos que tenemos, que corresponde de la zona norte de la Boca de Capones hasta el extremo sur, que tenemos la frontera con Chile, ¿ya? Punto Concordia, donde vamos a tener la sectorización de la costa norte, la costa, en este caso, central, ¿ya? Y la costa, necesariamente la costa sur. ¿Es la diferenciación? Sí, hasta las 200 millas tenemos una fosa, ¿te acuerdas de la fosa? Zona de subducción de placas. La fosa meridional es la de mayor profundidad, tenemos 6.552 metros de profundidad, ¿ya? Tenemos la zona septentrional, la Boca de Capones hasta la península de Illescas, a este sector norte, y el sector central, meridional, o sea, sur, desde Illescas, desde ese sector, hasta la zona de frontera con Chile, ¿no? Ahora, la temperatura de las aguas son distintas, porque en la costa norte, fíjense, tenemos ahí las temperaturas tienden a ser mayor, entre 20 y 22 grados son más elevadas las temperaturas, a diferencia de la zona central, que llega a 17, 19 el promedio, en verano, por ejemplo, asciende a 19 grados, y la zona sur de 13 a 14. O sea, cuando más al sur te vas, las temperaturas menores, ¿ya? Entonces ahí tenemos la salinidad que es alta también. Profesora, ¿por qué es alta la salinidad? Por la corriente peruana, pues. La corriente peruana está trayendo toda esta salinidad, está trayendo oxígeno, está trayendo dióxido de carbono también. Profesora, ¿esto es bueno o malo? Esto es bueno, ¿ya? Porque miren, la corriente peruana, estas corrientes superficiales, la corriente peruana que abarca todo el recorrido de, en este caso, de sur a norte, toda la costa centro-sur, que también, ¿no? Modifica el clima en la costa centro-sur. Miren, todo esto, lo que ves de, sobre todo de rojito y verdecito en el mapa, vendría a ser parte de la corriente peruana, profesora, pero son dos corrientes, así es. Entonces nosotros haríamos esto, ¿no? Haríamos esto, ¿ya? Porque llega un momento que estas dos llegan a juntarse.
Una es más fría que la otra, ¿ya? La más fría es la que se aleja más a la zona del Pacífico, ¿no? La zona occidental, ¿no? En cambio, la que se acerca más a la costa, miren el nombre que acarrea es la corriente costanera peruana. Y la que se va más al occidente es la corriente oceánica peruana, ¿no? La profundidad de la corriente costera peruana es de 200 metros de profundidad. En cambio, la oceánica es más profunda. Al ser más profunda es más fría. ¿Ya? Entonces llega un momento que estas dos tienden a unificarse, es más en este caso, forman un flujo único, ¿no? En la época de julio a octubre, ¿no? Entre invierno sobre todo y en este caso pues ya cercana a la primavera, ¿no? Parte de la primavera, ¿no? Entonces ahí tenemos estas dos corrientes importantes. Ahora, la corriente del Niño ya es en la zona norte, son aguas cálidas, ¿no? Esto viene sobre todo a encarecer más la temperatura en la época de verano, ¿ya? De diciembre a marzo, donde las temperaturas incrementan, incluso bajan al sector sur. Por eso que tú ves amarillito por acá, ¿ya? Entonces no es que modifique tanto la temperatura, pero sí trascender. Más aún esta corriente baja cuando viene el fenómeno del Niño, ¿no? El fenómeno del Niño cuando viene de la zona del Pacífico, en este caso la sonda Kelvin, etcétera, la corriente del Niño baja y aumenta la temperatura en este sector también, ¿no? Modificando las condiciones de nubosidad, temperatura, etcétera. ¿Ya? Ahí tienes esa corriente peruana y están dos, una y la corriente del Niño. Y también, jóvenes, uno no puede decir que nuestra riqueza hidrobiológica no se refiere solamente a la presencia de la corriente peruana que mueve las aguas profundas y genera que estos nutrientes que están en la zona del zócalo continental pues tiendan a beneficiar ¿no? los organismos vivos que existen a nivel de la superficie, ¿no? También está este fenómeno importante, gracias a esto se genera sobre todo ya esta gran diversidad que tenemos. Son varios elementos, pero el fenómeno de afloramiento hace que las aguas sean más frías, ¿ya? Y que hayan mucho más nutrientes a nivel de la superficie, ¿no? Esto es lo que fomenta, en este caso, este fenómeno de afloramiento. Ya se produce en un área de 1.500 kilómetros a lo largo y ancho de 60 kilómetros con una superficie aproximada de 85.000 kilómetros. Afloramiento se da en las bahías, sobre todo frente a Pisco lo tenemos en mayor proporción, o sea, en la zona de San Juan y Mollendo. O sea, la zona centro-sur de nuestro país se produce más afloramiento. En la costa norte ya comienza a descender, ¿no? A partir de Illescas para arriba ya esto es, ¿ya? Por eso los recursos mayores están en estas aguas frías, sobre todo en este sector centro-sur. Miren, acá les explico rápido. Primer factor para que exista afloramiento es que este zócalo tiene que ser amplio y lo tenemos, en el caso peruano lo tenemos. ¿Qué significa zócalo? Significa que la profundidad no pasa de los 200 metros, ¿ya? Segundo factor importante son los vientos, ¿no? Ahí tenemos ahí un factor importante que genera la riqueza, también la circulación de los vientos, ¿no? Tenemos una zona fótica, zona de luz donde se produce la fotosíntesis por la cercanía a la línea ecuatorial. Pero ¿qué cosa es el afloramiento, chicos? Nosotros hablamos qué es, ¿no? Es el ascenso de las aguas profundas a nivel de la superficie, ¿ya? O sea, estas aguas frías son las aguas profundas, ¿no? Ascienden arriba, o sea, al nivel de la superficie. Ahora, lo que asciende no solamente, o hace esto, ¿ya? Lo que asciende no solamente es la temperatura fría, o sea, las aguas frías, sino también ascienden los nutrientes, ¿no? Nitritos, nitratos, fosfatos, tienden a ascender acá. Ahora, dice, profesora, todo lo que sube tiene que bajar, pues estos nitritos suben y bajan. ¿Están así, profesora? No. Por ejemplo, estos organismos, estos nutrientes que abundan en las zonas más superficiales, están acá quietos por un tiempo, están flotando. Y uno dice, ¿por qué, profesora? Debido a la alta salinidad que existe en las aguas, que lo trae la corriente peruana. ¿Ya? Entonces, cuando más sal hay, es mejor, porque eso genera que estos organismos tiendan a flotar. Hace que las aguas, ¿ya? No sean transparentes, livianas, sino hace que las aguas sean viscosas. Y todo lo que es viscoso, ¿qué hace? Que todo organismo que está a nivel de la superficie tiende a flotar, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, estos nutrientes, el fitoplancton, por ejemplo, que está flotando hacia el color verdoso de las aguas de nuestro mar también en esta zona centro-sur y favorezca que estos
exista esta cadena trófica que se va a formar, ¿no? Entonces, fitoplancton, zooplancton, alimento de los peces y finalmente esta abundancia se da. Todo esto producto del afloramiento y se da en esta zona centro-sur, sobre todo de nuestro país, ¿ya? Esto es importante también. Vamos a los glaciales y la importancia, jóvenes. Miren, tenemos los glaciales, sobre todo son zonas donde existe hielo. Gracias a esto, en las zonas altoandinas, cerca de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, el espesor es de 14 a 22 metros, porque en las partes más bajas se genera la naciente de lagos, la naciente de ecosistemas, la naciente de ríos, ¿no? Es almacenamiento de agua, las llamadas aguas criogénicas, pero dicen que se están descongelando, ¿no? En estos últimos años estamos viendo el descongelamiento, el retroceso de los glaciales. ¿Es muy importante los glaciales en el Perú? Sí, para la formación, distribución de ecosistemas cuenca bajo, ¿ya? Entonces, de los 34 glaciales que almacena, en este caso al país, fomentan el nacimiento de cuencas, o sea, sistemas fluviales en nuestro país. Ahora, las tres cordilleras más grandes que mantienen el 75% de volumen de hielo almacenado, o sea, las más importantes en el Perú. Tenemos ahí la cordillera Blanca que almacena el 43% de todo esto, la cordillera de Vilcanota que tiene el 24% y en Arequipa está en Ampato el 8%. ¿Pero qué está pasando, jóvenes? Tenemos la pérdida de esta superficie glacial. El caso, miren, esto es terrible en Huancavelica, Chonta, fíjense, ya tenemos ahí Huanzo, esto en Arequipa, Cusco y Apurímac, tenemos la cordillera de Chila, profesora, donde nace el Amazonas, el 97%, ya se están descongelando, la cordillera volcánica en la zona sur, que representa el 49%. ¿Qué va a pasar con estas cordilleras? Dicen, estos nevados corren el peligro de desaparecer en los últimos próximos 20 años, chicos. ¿Ya? Vamos a tener ya a la disminución considerable de esta superficie glacial que existe a través de la cordillera de los Andes. Terrible, ¿no? Bueno, vamos a estos dos últimos términos, tiene que ver con manejo de cuencas y gestión de riesgos. ¿Qué cosa es manejar una cuenca, jóvenes? Un sistema de ríos, claro, un sistema, por ejemplo, vamos a poner acá el ejemplo del río Rímac. Desde la naciente hasta su desembocadura y el espacio que comprende esta cuenca con sus afluentes, efluentes, su divisoria de aguas, etc. Cuenca es la forma de administrar un territorio, la forma como tú vas a beneficiar y conservar el uso racional de los recursos que existen en esta cuenca. Por más población que tú tengas saturada en esta cuenca, vas a establecer el uso racional de los recursos que existen en esta cuenca. Agua, obvio porque es río, cuenca, bosque, o sea, la vegetación y el suelo. Cualquier actividad humana que exista acá que deprede estos elementos, ¿no? Hay que revertirlo. Hay que revertir eso, ¿no? Todo lo que tenga que ver con medio ambiente, todo lo que tenga que ver con conservación del agua, todo lo que tenga que ver con el uso racional de los recursos. Eso es manejo de cuenca. ¿Por qué se hace? Esto es un tipo de política de Estado. Porque chicos, acabamos de ver vertientes y todo el Perú está cubierto de ríos y una forma de administrar los recursos, de administrar el territorio es a través del manejo de cuencas, ¿ya? Entonces ahí es una forma de administración del territorio que fomenta la integración social, ¿no? Desarrolla la visión integral de la cuenca, toma medidas de conservación, de restitución de la cobertura vegetal, ¿no? No podemos estar depredando, ¿no? Ahí estableciendo, desaparecer los recursos, por ejemplo, a lo largo de la cuenca del Rima, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay contaminación del agua? ¿Por qué generamos ese agente contaminante? Hay actividad agrícola, profesora minera, en estas zonas altas, todo eso tenemos que revertirlo. Si hacemos eso de buena manera, que estamos haciendo un adecuado manejo de cuenca, ¿ya? Entonces, la idea es evitar la contaminación en todo sentido. Ahora, eso es manejo de cuenca. Cosa es gestión de riesgo. Jóvenes, en esta cuenca, en el río Rímac, es irregular, no hay agua todo el año, pero se producen desastres de origen natural o también el hombre lo produce. Entonces hay un riesgo de por medio, ¿no? Hay efectos que pueden ser humanos o naturales, ¿no? Hay un riesgo de amenaza,
a la población sobre todo, ¿no? Entonces, eso significa que tenemos que anticiparnos a los desastres. ¿Qué desastres estamos acostumbrados nosotros en la vertiente del Pacífico? Huaicos, sequías, inundaciones. Entonces, si eso va a pasar y sabemos que eso va a pasar, sabemos qué desastres van a venir de origen natural, tenemos que anticiparnos a los desastres. Esta anticipación a los desastres es la prevención que tú vas a hacer, se conoce como gestión de riesgo. O sea, tú vas a descolmatar, mira, están descolmatando el cauce de los ríos. ¿Cuándo vas a descolmatar? ¿Cuando viene el agua? ¿Cuando viene la crecida? No, ¿cuándo comienzas a descolmatar? Cuando tenemos estiaje, junio, julio, ahí los municipios, los gobiernos regionales, chicos, tienen que ponerse las pilas porque al descolmatar estamos limpiando el cauce del río, estamos profundizando el cauce, cosa que si sube el nivel de las aguas, pues ya no se produzcan los desbordes, ¿no? Ahí poner reforzamiento en las riberas de los ríos, todo eso, ¿qué significa? Estoy preveyendo que no exista un desastre futuro. Esa prevención se conoce como gestión de riesgo, ¿ya? Cosa que estoy previendo que no haya pérdidas humanas o materiales. Ay, el puente se desplomó, el puente se cayó, etcétera. ¿Ya? Para que no haya esos desastres a futuro, finalmente estoy preveyendo. Esa anticipación se conoce como gestión de riesgo, ¿no? Ordenamiento del territorio, ya pues esas personas que están cerca de los huaicos, de las causas de los ríos, ¿no? Hay que, en este caso, reubicarlos, hay que educarlos, todo eso es gestión de riesgo, ¿ya? Reubicación de viviendas, construcción de presas reguladoras de las aguas para que no se genere estas inundaciones respectivas, ¿ya? Chicos, nos vamos a los ejercicios. En este caso, fíjense, ¿ah? Miren lo que dice la pregunta número 1, ¿ya? Está hablando de los meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Miren, ahí está el año 2017-2018, que significa zulito, ¿no? Ahí tienes el promedio histórico, el verdecito, ¿no? Y las líneas ahí discontinuas celestitas, 2016 y 2017, ¿no? Alerta amarilla, alerta naranja y alerta roja que hemos tenido en qué meses. Miren, dónde ha habido más crecida, enero, febrero, marzo. Oh, qué casualidad, es la época de las lluvias, ¿no? Y ahí tenemos los caudales que han crecido de 20, 40, 60, 80, 100, en este caso, milímetros, metros cúbicos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, tú vas a responder, ¿no? Por ejemplo, el periodo de estiaje inicia en los meses de junio, julio y se prolonga hasta inicios de los meses de septiembre. Entonces, ya estiaje ahí junio, julio, ¿no? Entonces vamos a ver si esto se prolonga hasta los meses de, en este caso de diciembre, de acuerdo al gráfico, ¿no? Entonces vamos a ver junio, julio, se prolonga ahí hasta los meses de diciembre, ¿qué será? Esto será verdadero o será falso. Esto es verdadero, por ejemplo, ¿no? Y así lo vamos resolviendo, chicos, observando esto, ¿ya? Tenemos ahí, a ver, mira, a ver, confluencia, N, Perené, Apurímac, Mantaro, Tamburubamba, Marañón, Ucayali. A ver, ¿qué me responderían ustedes? N, Perené, ¿qué forma? Vamos, chicos, a ver, rapidito. N, Perené, ¿qué está formando? A ver, N, Perené. A ver, ¿dónde estamos? ¿Qué está formando el N, Perené? A ver, vamos, vamos. Sí se puede. ¿Ya? N, Perené, ¿qué está formando? Vamos, jóvenes, ¿qué pasó? A ver, ¿qué está formando el N N? La próxima semana voy a preguntar entonces de frente. No están participando chicos, ¿qué está formando el N N? Está formando el tambo. Muy bien, ¿ya? Ahí está formando el Apurímac Mantaro. ¿Qué está formando el Apurímac Mantaro? ¿Ya? ¿Qué está formando el Amazonas? No me vas a poner el Amazonas, ¿no? No, para nada, ¿no? El N. Muy bien, y así vamos respondiendo, ¿ya? Y finalmente tienes las claves de geografía semana 8, chicos. Alguien puede tomar una fotito en buena hora para pasar a lo que vendría a ser, pues, educación cívica, ¿ya? A ver, vamos, vamos. Si no, lo escribimos las claves. A ver, vamos. Tenemos ahí uno. A, ya, 2C, 3D. Ujú.
A ver, chicos, lo estoy dejando ahí nada más, ya que creo que están en otra ustedes. A ver qué pasó. Vamos a partir. Ahora nos vamos a educación cívica. El tema de hoy está referido. Vamos a compartir pantalla. A ver, por favor, díganme si estoy compartiendo pantalla, por favor. Vamos, vamos, jóvenes. A ver, me dicen, por favor, si estoy compartiendo pantalla. A ver, Sí, chicos. se está compartiendo. Se está Ok, compartiendo. muchas gracias. Gracias, chicos. Vamos, ¿qué vamos a ver ahora en estos minutos que nos quedan, jóvenes? Vamos a mencionar acerca de lo que vendría a ser la diversidad cultural, étnica, lingüística, todo lo que tenga que ver con respecto a la diversidad cultural y lo que se conoce como interculturalidad. Miren, la diversidad cultural está referida más a esta multiplicidad de formas en las que se expresan las culturas, ¿ya? Dice ahí, por ejemplo, estamos viendo acá, de los grupos, de las sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro de los grupos, entre los grupos o en la sociedad. La sociedad también incluso tiende a trascender, ¿no? Y esta multiplicidad o formas que se expresan las culturas de los grupos son de distintos modos, ¿no? La creación artística, la producción, la difusión, la distribución, el disfrute, las expresiones culturales, cualesquiera sean los medios o tecnologías utilizados hoy en día. Hoy en día somos establecidos y conocidos en el mundo, incluso como un país multicultural, pluricultural, ¿no? ¿Y esto debido a qué? A que nosotros tenemos estas diferentes expresiones culturales. Somos diversos culturalmente, nuestras expresiones culturales son distintas, como les dije en algún momento. Una cosa es hablar de la costa, y ahora la costa, no solo toda la costa tiene la misma expresión cultural, la costa norte, la costa centro, la costa sur, hay diferentes manifestaciones culturales. Y también en la sierra, más que nada, por esta diversidad de climas, diversidad que nos pone la cordillera, ha hecho que tengamos diferentes expresiones culturales. Y la selva también, no es solamente toda la selva, hay ceja de selva, selva alta, selva baja. Hay diferentes formas de estas manifestaciones, ¿no? Ahora, esto se ha dado a lo largo del tiempo y nosotros podemos decir, profesora, cuando hablamos de diversidad cultural, somos diversos nada más, ¿no? Esto se ha forjado a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué cosa es cultura para poder entender en qué somos diversos, ¿no? La cultura vendría a ser toda esta creación y manifestación humana que hemos dado a lo largo del tiempo y que nos han impuesto, han generado a venir a influenciarnos también otras culturas. El caso de la europea, por ejemplo, cuando llegó, ¿qué es lo que pasó? Impuso su cultura, trató de erradicar, ¿no? De desaparecer nuestra cultura, ¿no? Y en extirpación de idolatría, profesora, también, por ejemplo, ¿no? Esto generó que a lo largo del tiempo hayamos tenido esto, ¿ya? No somos únicos, nuestra cultura no es que fue única, de ahí se desarrolló, se expandió, sí. Hemos empezado así, de pronto vino una imposición, de pronto vino la influencia, vinieron los europeos, los chinos, los africanos, los asiáticos, y finalmente pues somos lo que hoy somos, con esas diversidades culturales que han trascendido, ¿no? Y que todavía se manifiestan, ¿no? Y sabemos que somos un país diverso, por eso generamos, uno puede decir, profesora, mira lo que dice la UNESCO. La UNESCO dice que es patrimonio cultural a la humanidad, lo que, o sea, país que tiene esa diversidad cultural tiene esto de lo que es patrimonio cultural. Ahora somos fuente de desarrollo para una economía, podemos desarrollar ahí economías como el turismo, oh, maravilloso, es verdad, es bonito, ¿ya? Pero en esa diversidad a lo largo del tiempo no hemos podido forjar esa unidad que hemos querido como país. Hasta ahora tenemos ciertas características de desigualdad que tenemos se mantienen en diferentes zonas de nuestro país y que no forjamos esa unidad por lo que nos dejaron los legados de nuestros antepasados también, ¿no? El hecho de la forma despectiva que tú puedas tratar a una población, a grupo de personas por el color de piel, el famoso racismo, donde todavía nos estamos excluyendo peruanos unos con otros, ¿no? Entonces, parte de eso, este es importante saberlo, conocerlo, por eso es importante, jóvenes, que un peruano conozca que somos un país diverso y de dónde procede esa diversidad,
que hoy en día podemos hablar, profesora, de diversidad cultural en platos típicos. ¿Cuántos platos típicos puedes contar en Perú? Son diversos, chicos. A veces no podemos ni contarlos todos, porque vamos a un distrito, un caserío y un plato típico, vamos a otro, hay otro, otra provincia hay otro, el departamento hay otro, y son distintos, incluso foráneos que han venido a quedarse como peruanos, ¿no? Entonces, uno dice, profesora, yo como el arroz chaufa, pero el arroz chaufa no es, eso ya es peruano, pero es chino, profesora. Cuando vaya a China voy a pedir mi arroz chaufa. No, nosotros hemos forjado eso y ya forma parte de nuestra cultura. ¿Ya? Las danzas típicas también no, algunas no son originarias, son influencia de otras culturas también que nos han dejado acá. Y eso hemos hecho que se genere esa multiplicidad, esa diversidad cultural, ¿ya? Fíjense, tenemos la diversidad lingüística, la diversidad étnica, también no solamente es la diversidad cultural, 48 lenguas originarias, la diversidad étnica, 55 pueblos originarios organizados en comunidades campesinas y nativas, ¿no? Ahí tienes el quechua, es la lengua más hablada en todo el país, ¿ya? Fíjense ahí, según el censo del 2017, la mayoría de las personas que hablan lenguas indígenas están en las zonas urbanas. Ya, claro, el hecho que estas lenguas originarias ya han sido establecidas, ha habido mucha migración también del campo a la ciudad y eso ya se está plasmando incluso en el censo, ¿no? Donde estas lenguas originarias también ya forman parte del quehacer urbano. Sin destacar, pues, nuestro querido, ¿no? Por ahí de repente a alguien no le cae, pero está nuestro querido ministro, ¿no? Primer ministro que quiere hablar en quechua, ¿no? Y está en su derecho, ¿ah? Porque lo dice la Constitución. Acá no hay idioma oficial, el profesor el español, bueno, pero según la Constitución, las lenguas originarias también son parte de nuestra expresión, ¿ya? Y nadie te puede condenar por eso. El distrito de San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor cantidad de quechua hablantes en el Perú, imagínense, ¿no? Entonces ahí sabemos, si tú quieres ser candidato de la República, ya sabes qué hablar en San Juan de Lurigancho, ¿no? Factores de la diversidad cultural en el Perú. ¿Qué factores tenemos? Obvio que la geografía, ¿no? Ha generado esa variabilidad climática de paisajes, ha generado durante la historia las diferentes propuestas del entorno del desarrollo cultural autónomo que hoy provienen, ¿no? Hasta ahora, jóvenes, esta variabilidad climática es un factor importante, ¿no? Porque tú vas a la zona altoandina, por ejemplo, como ellos se han establecido en las zonas donde hace mucho frío, estas culturas antiguas también se han adaptado a estas condiciones climáticas, han coexistido. Y eso ha sido influencia para otras culturas también a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, esto se ha dado entre grupos, en este caso, dentro de la sociedad y ha traspasado a otras sociedades también. Otros factores están las presencias de culturas originarias. Cuando se han encontrado con las culturas europeas, ¿no? Que muchos de nosotros lo hemos tomado, por ejemplo, hoy en día celebramos Navidad, comemos chocolate en época de verano, es Navidad porque eso nos viene pues de afuera. Comemos panetón, que también pues no está dentro de este rubro nativo, originario peruano, pero lo hemos tomado de afuera. Comemos pavo, por ejemplo, porque no comes cuy en tu mesa navideña porque no hay cuy, ¿no? Entonces uno se pregunta de dónde vienen estas influencias culturales que hoy forman parte de nuestro quehacer también, ¿no? O distintas olas de inmigración que han llegado a nuestro país, ¿no? Ahora estás comiendo arepa, por ejemplo. Ya más adelante vas a comer arepa con lomo saltado de repente y ya la vas a fusionar y lo vas a hacer tuyo, ¿no? Y vas a decir, ay, esta es mi arepa, ¿no? Entonces es así, eso dado a lo largo del tiempo ha generado esa situación, en este caso de encuentro cultural, ¿no? Algunos no tan buenos, ¿no? Como el caso de la española que trató de imponernos y generó desastres terribles también, ¿no? Se da el mestizaje, el sincretismo, la unificación, la homogeneización también, ya, de nuestra realidad, somos lo que somos por ese proceso, la transformación de un país rural, que fuimos en un primer momento, a un país urbano, ¿no? Entonces estamos creciendo en ese sistema mucho más. Y cómo si estamos de más rural a urbano, ¿qué está pasando con nuestras manifestaciones culturales? También cambian, ¿no? Por ahí, por ejemplo, estás haciendo tu mural grande allí, ¿no? En la ciudad y ya dices que esto es una expresión cultural, ¿no? Y algunos ya lo están protegiendo también, ¿no? La influencia del mundo, de acuerdo al desarrollo de los medios de comunicación y la globalización. También foráneo, también que interviene en tu proceso de cultural, también, ¿no?
Muy bien, así como hay diversidad cultural, también hay diversidad de etnias, ¿no? Ahí tenemos la amazónica. Etnias, chicos, cuando son de la Amazonía, ya tienen origen en los grupos de las tribales de la ceja de selva, están constituidos por familias, hay una jefatura siempre en una etnia. Lo más importante para ellos es la tierra, o sea, comparten un mismo territorio, ¿no? Un dialecto, tienen las mismas características culturales y sociales. Antes le ponían los mismos rasgos biológicos. Para no generar exclusión o discriminación se le quitó. Ahora solamente es idioma, dialecto, la parte cultural, social, las tradiciones y en este caso, el común que tienen entre ellos, que es el territorio. Tienen reconocimiento jurídico mediante ley, ¿ya? Se organizan en comunidades nativas, no olvidemos, como te hablan de comunidades nativas, estamos hablando de las etnias amazónicas, ¿ya? Y los que tienen mayor población, por ejemplo, son los de Achánica, que están más en la selva central, también están en algunos sectores como el caso de Ayacucho, Apurímac, ¿ya? Tienes ahí la zona de Huánuco, Junín, ¿no? Pasco, ¿no? Cusco, por ejemplo, los Aguajún, que están más en la zona de la selva norte, ¿no? San Martín, por ejemplo, Amazonas, Cajamarca, este sector, y los Shipibo-Conibo, que están en la zona oriental, ¿no? Que muchos de ellos han migrado a Lima, tienen un sector minoritario acá representativo también que se le dio un espacio, ¿no? Cuando llegaron a migrar, están en Huánuco, están en Loreto, ya están en Madre de Dios. Y también tenemos las etnias andinas, que son las comunidades campesinas, ¿no? Estas se organizan por un interés público. ¿Tienen existencia legal? Sí, y personería jurídica también. Cuando dicen que tienen personería jurídica es que pueden formar empresas, ¿ya? Ahí tienes los quechuas, los aymaras, los ajarus o los arus. O en este caso, estos están ligados también, estas etnias andinas o comunidades campesinas, así se denominan, tienen vínculos ancestrales, o sea, tienen la tierra que es comunal, no hay propiedad así específica, ellos toman decisiones con todos, ¿ya? Entonces, la tierra para ellos es comunal. Por ejemplo, tú quieres comprar una propiedad en una comunidad campesina, tienes que tener la aprobación de toda la comunidad. Imagínense, ¿no? Cualquiera puede entrar y decir, oye, ¿y tú de dónde viniste, no? Entonces, ahí está la aprobación por parte de ellos también. El trabajo es comunal, que mantienen este trabajo ancestral de los incas, ¿no? Bueno, ya no hay la mita, ¿no? Este trabajo obligatorio que ya se erradicó, sino es ahora el AINI, la Minca, por ejemplo, que hacen sus festividades, las cosechas que realizan es a través de trabajos comunales, la ayuda mutua, ¿no? Que todavía se mantiene, ¿no? Entonces, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios y que están protegidos por la ley de comunidades también campesinas, ¿ya? Están protegidos por esto. Muy bien. Ya terminamos. La diversidad lingüística también que se da en el Perú, jóvenes. Tenemos, sobre todo en nuestro país, 48 lenguas originarias, 4 andinas, está el quechua, aymara, jacaru, cauqui, por ejemplo, que dicen que por ahí ya estaba por extinguirse, ahí lo recuperaron un poco el cauqui, y 44 amazónicas, ¿no? El censo que arrojó, más de 4 millones de personas de 5 o más años hablan lenguas indígenas, ¿ya? Esto se está perdiendo. Cada censo estamos perdiendo más expresiones de lenguas indígenas o lenguas nativas, jóvenes, porque simplemente ha habido la famosa migración, ¿no? La migración del campo a la ciudad, donde los que ya tienen sus hijos, ¿no? Imagínate, tú pregunta, ¿de dónde procedes? Tú tienes familia oriunda, ya sabes de dónde, ¿no? Entonces, ya tus hijos no quieren que hablen pues el idioma nativo de tus abuelitos. ¿Qué haces tú? Lo erradicas, ¿no? Ah, no, el español va a tener más mayor en este caso pues probabilidad de desarrollarse, no va a ser excluido, no va a entrar la discriminación. ¿Por qué no? En este caso, con ese pensamiento estamos ya propiciando que las lenguas tengan a desaparecer. Cada censo generamos el descenso. ¿No? Las lenguas originarias más habladas está el quechua, todavía sigue el quechua, hay más quechua hablantes en el Perú, hay también el aymara en segundo lugar, y en las lenguas amazónicas, las que más se hablan, ¿ya? Está la chaninca, el aguajún aguaruna, el shipibo conibo, el Shawi, ¿no? En este caso, y otros, ¿no? Machiguenga, Achuar, los Guampis, por ejemplo. Las regiones con más hablantes en lenguas indígenas está
Rímac, está Huancavelica, está Puno, Ayacucho, Cusco, Ancash, Junín y Ucayali, ¿no? Todos quieren hablar quechua hoy en día, ¿no? Son quechua hablantes algunos, ¿no? Pero bueno, tenemos nuestro origen también, jóvenes, y hay que revalorar esto. Por eso le dice la Constitución política, el Estado reconoce esta diversidad étnica cultural, el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma, ¿ya? Es por eso que, chicos, esto de ir en contra de una autoridad del Estado y le digan que no hable en quechua, esto va en contra de la Constitución, ojo, ¿ya? Porque según la Constitución tenemos derecho a hablar el idioma. Profesor, yo hablo quechua, ¿puedo hablar con usted con quechua? Sí, ¿ya? Pero si no se entiende en el conjunto, hay que pedir la interpretación también, ¿ya? Pero tú tienes derecho a hablar tu idioma, en este caso, ¿no? Tu lengua nativa, tienes derecho a hablar a eso, ¿ya? Lo dice la Constitución. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo, hay una educación bilingüe en los estratos de las zonas de las comunidades foráneas a las zonas de las ciudades, ahí sí hay una educación bilingüe, ¿no? Intercultural, se preservan las diversas manifestaciones culturales, ¿no? Y el respeto a la diversidad cultural que se tiene que dar en todo momento, jóvenes. Esto hay un día de la diversidad cultural el 12 de octubre. Reconocer la diversidad cultural de un país es importante porque es, en este caso, para convivir de manera adecuada, promover la valoración de diferentes identidades que la conforman, ¿no? Esto es importante también. Y por último, chicos, el enfoque intercultural, ¿ya? Somos un país pluricultural. Miren, ¿qué significa una realidad social? Entonces, miren, este grafiquito, ¿no? Celeste, anaranjado, rojo. Somos así, el Perú está así, lleno de expresiones culturales diversas. Eso significa que somos pluriculturales, ¿ya? Coexistimos en un mismo territorio diferentes culturas. Eso es, y se ha dado a lo largo de la historia, ¿no? Ahora, interculturalidad es la interacción social, o sea, la relación que tú vas a tener entre uno y otra cultura, ¿ya? Entonces, esa relación tiene que ser respetuosa, ¿no? No puede ser que yo sea más que tú porque yo soy de la costa y tú eres de la sierra. No, tiene que manejarse lo que es la horizontalidad, ¿ya? Porque hay respeto hacia la otra manifestación cultural. Profesora, yo soy de la costa, yo no puedo bailar, pues, ¿qué es eso? Yo no bailo. No, ¿ya? Lo que se propicia es una educación, una formación ciudadana a través de la interculturalidad, ¿ya? El hecho que venga un extranjero con su propia cultura, tú no puedes rechazar y decir, esta es mejor que la mía, mi comida es mejor y la tuya no me gusta. No, genera el respeto, ese respeto, esa diversidad que estamos en este país, que tenemos en este país, que es pluricultural y que fomentamos. ¿Ya? La interculturalidad referido al respeto hacia la otra cultura. Muy bien, chicos, terminamos. Ahí están las claves, sobre todo de esta semana de educación cívica. Nos estamos viendo la semana número 9. Por favor, acá estoy terminando para que tengan su recreo un ratito ustedes. Disculpen a pasarme unos minutos. Ahí tienen las respuestas y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense bastante, a seguir estudiando. Voy a venir con preguntas para la otra semana y a seguir practicando, jóvenes, que eso se trata, pues, conseguir también sus objetivos, ¿ya? Nos estamos viendo la próxima semana, chicos, y muy buenos días.